La están viendo, es la lluvia roja que cayó en 2001 sobre Kerala, en la India. Para muchos, un mal presagio. Ocurrió justo antes del 11 de septiembre del 2001. Pero lo interesante es que científicos lograron durante 2 meses estudiar lo que cayó del cielo. 50 toneladas de algo que ahora en 2010 ha sido analizado. Para algunos científicos, ese algo es extraterrestre, no perteneciente a nuestro mundo. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. En fin, es un asunto polémico, puramente científico, y ustedes van a ver las imágenes. Ahora, hace 2 meses, los últimos análisis nos hablan de que esas células, entre comillas, recogidas en la India en aquel periodo, se han reproducido. Hay un escándalo a nivel de investigadores y de biólogos. Lo vamos a contar todo, pero permítanme que el primer viaje de esta noche sea un lugar muy potente, poderoso para nosotros. Podíamos llamar a este reportaje Kilómetro 14 o Burgos, Operación OVNI, porque en este descampado, donde estábamos en plena noche, ocurrió algo sorprendente. Me sigue entrando un escalofrío al pensar que quizá ahí, en mitad de la nada, en un lugar, Kilómetro 14, en la carretera de Burgos de Santander, pudo haber, quién sabe si maquinarios de otro mundo, posándose, tocando el suelo, calcinando el terreno. Van a estar aquí los testigos, pero hemos encontrado muchas más cosas. Este es uno de los casos que nuestro ejército jamás pudo explicar. Aquí los informes, ustedes los van a ver y lo van a poder paladear. Informes que al final concluyen con la palabra OVNI, inexplicable. Investigaciones, fotografías, terreno calcinado y sobre todo miedo en los testigos. Partimos raudos, Javier Sierra y yo, a la zona de Villarcayo, porque horas antes de ese encuentro de unos soldados en ese Kilómetro 14 con 4 gigantescos aparatos, unos cazadores vivieron una auténtica noche de terror. Escopetas en mano, se encontraron con los mismos artilugios, sea lo que sean, estuvieron tan cerca que pudieron ver casi su interior. Llevaban 30 años de silencio, de absoluto silencio. Ahora han querido hablar para cuarto milenio. Esta es la crónica, este es el viaje. Burgos, Operación OVNI. Nos espera el misterio. Acudimos a la zona de Villarcayo, corazón de Castilla y lugar donde acontecieron unos hechos extraordinarios. Hechos que nadie ha podido explicar hasta el momento. El paraje otoñal, casi como a pinceladas de un viejo maestro, nos va envolviendo poco a poco. En este paisaje remoto, 3 cazadores vivieron la noche más larga de sus vidas. Y es esa la que hemos venido a recordar. Esa noche secreta hasta hoy. Pablo y Bruno son hombres valientes, acostumbrados a esperar al jabalí a pecho descubierto. 30 años de silencio los contemplan. El temor y la sorpresa no han abandonado del todo sus rostros. A pesar de eso nos reciben amablemente y nos hablan con franqueza, con nobleza, con esa fascinación de quien sabe que estuvo delante de algo incomprensible. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Digo, sí, esa luz tan potente que ha subido, que ha hecho así. Eso sí, eso sí, y estábamos aquí esto. arriba. Eso lo vieron esto. El movimiento pero ustedes lo llegan a ver. Sí, sí, y la luz todo potente. Y por eso le digo que salió de aquella finca de allí. En esta amplia vereda, escondida de todo, ocurrió el incidente. Y nos sobrecoge pensar que quizá aquí, en la verde campiña que ahora pisan nuestras botas, un artefacto no humano llegase a tomar tierra. Vemos una luz potente. Claro, yo estaba bien y al compañero, que estaba más arriba de mí, pues resulta que le digo, Luisito, vamos, que aquí están otros cazando. Y a ver si nos van a fastidiar. Pues el caso es que estábamos al cabo del rato y teníamos al amigo de abajo, que estaba abajo, Pavi Casado, y ese, claro, ese estaba más abajo y lo tenía que ver mejor que nosotros. El objeto era como una pera, igual que una pera, lo mismo que una pera. En el medio de la pera había una barra de cabeza abajo del aparato. Toda la funda del aparato era como cristal, porque se veía la cabeza entera y lo de abajo de la pera también se veía entero. Y después había un ser, el alto,
mucho más alto que nosotros, como 2,5 metros, así aproximadamente, y a la barra de arriba. Y entonces, a los otros 2 minutos más tarde, echó unas ráfagas grandes que iluminó todo el valle, y entonces ya la visión mía se perdió. Pues era una luz, aparte de ser muy potente, era un poquito pues como blanca, como los de estos de los fluorescentes, ¿eh? Pero muy potente, claro, brillaba, o sea, todo estaba iluminado, pero claro, nosotros no veíamos desde aquí, no veíamos el bulto del aparato. En el momento ese arrancó, hizo como una cruz y subió al cielo, pero una velocidad vertiginosa. Yo no puedo calcular la velocidad que arrancaría. ¿Qué siente usted en ese momento, Pablo? ¿Que cuando esa iluminación cubre toda esta zona que estamos, usted qué siente? Que pienso que me cogían. Digo, esto viene a por mí. Y eché a correr. Y dejé los cartuchos en la peña y me fui con la escopeta porque la tenía en la mano. Aquí mismo estábamos esperando a que vendría el compañero de abajo, que ya digo, que venía de abajo y que llegó aquí y sin aliento ninguno. Porque estaba con un miedo, joder, cogió el coche y bueno, a todo lo que daba el coche. No pisaban las ruedas en el suelo porque el miedo que llevábamos era pequeño. Este dibujo que estamos viendo representa un informe militar sobre un caso ocurrido en Galdar, Gran Canaria. Y usted viendo esto, Pablo, pues viendo ¿qué eso, ha sentido al ver esto? Ahora viendo eso, me parece más al ser o a la persona que estaba en el aparato metido que lo que veía yo. Ahora es cuando me recuerdo que sí que era similar a ese o lo mismo que ese. El tercer cazador, muy impresionado, sigue guardando silencio. Y lo entendemos. ¿Y usted después de eso ha vuelto a cazar con normalidad por la noche? No, yo por la noche voy a cazar, pero tiene que estar otro conmigo. Si no, no soy persona yo. No voy, no me quedo. El ser humano, cuando se enfrenta de golpe a lo rotundo y absurdo del fenómeno ovni, suele sentirse desconcertado. Y nosotros no somos la excepción. La fuerza de los testimonios es como un puñetazo contra la lógica. Solo sobre el terreno se es consciente de lo complejo y auténtico de este viejo misterio. Y eso es lo que queremos transmitirles. Sin embargo, al regreso las preguntas se nos agolpan a cada paso. ¿Qué ocurrió realmente en aquellos días del 75 en los que extraordinarias máquinas voladoras mantuvieron en jaque a nuestro propio ejército? ¿Qué buscaban los supuestos tripulantes de estas máquinas en las soledades de la provincia de Burgos? Decía Pablo Casado, el cazador, uno de ellos, testigo de los sucesos de Villarcayo, que aquello era realidad y realidad. Y lo contaban todos con un aplomo que luego cada uno puede pensar lo que quiera. Pero esa rotundidad de quien ha visto un fenómeno es algo que a veces es difícil de describir y yo espero que ustedes entiendan y comprendan, sin saber qué se esconde detrás de este misterio. Pero hay algunas similitudes que tanto a Javier Sierra, Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Como a mí nos dejaron sin habla. Por ejemplo, este es tu cuaderno de campo. Así es. Y esa es la descripción de lo que cuentan los 3 cazadores de Villarcayo, horas antes quizá, en la misma franja, de lo que ahora les vamos a contar con un invitado de excepción, además. Y ahora lo van a entender. Pero esos 3 cazadores en Villarcayo, cada uno a la altura de la montaña, se encuentran con eso, Javier. Sí, esto es muy significativo porque han pasado 35 años de los hechos y tanto Pablo Casado como Bruno Lurachi, los 2 testigos que hemos visto en el vídeo, no son precisamente lectores de literatura ovni, ni han estado especialmente interesados en estas 3 décadas y media por esta cuestión. Y sin embargo, cuando relatan su historia, reconstruimos gráficamente lo que vio Pablo Casado a pocos metros de distancia y él tiene la oportunidad de consultar un documento de 1976 gráfico en el que otro testigo en la isla de Gran Canaria, en Galdar, describe 2 criaturas en torno a una barra vertical dentro de un objeto. El hombre se queda patidifuso, pasmado, y nosotros más, porque sabemos que después de 3 décadas y media que alguien siga defendiendo con puridad su testimonio es algo increíble. Y es que es una franja de tiempo donde pasaron ciertas cosas. Esto que tengo en mi mano, que pone 0090, que aparece ahí dibujado,
no es cualquier papel, es el informe 90 de un expediente que termina con OVNI, que pertenece al Ministerio de Defensa, Ministerio del Aire en la época, y que es un papel oficial de los OVNIs en España. Dibujado por militares, una esfera, unos supuestos seres, quizá parecidos a los que vio, o parecido, porque era uno el que vio Pablo Casado, pero hubo algo que nos dejó impresionados. Estamos todos de acuerdo, es completamente absurdo. ¿Qué demonios pinta en mitad de una vereda perdida y remota cerca de Villarcayo un objeto en forma de pera o tronco de cono con una barra vertical y un hombre apoyado? Es que es como absurdo. No solo se parecían los seres, sino que al leer el informe nos damos cuenta, Javier Sierra y yo, estupefactos sinceramente, de que en los dibujos de los militares aparecía que dentro de esa formación había clarísimo un elemento, una barra vertical. Y no solo eso, sino que si te das cuenta, comparando ambos dibujos, se ve en ambos lados el suelo, es decir, hay como dos niveles dentro de ese objeto y nos estamos enfrentando a un tipo de vehículo, porque esa es la impresión que transmite toda esta información, transparente, traslúcido, que es posible ver su interior. Ahí se ve la base. Exacto. ¿Qué clase de vehículo tiene esa tecnología? Y ahí es donde vienen las profundas reflexiones a las que nos inducen este tipo de casos. Si en 35 años gobiernos con una tecnología avanzada como el norteamericano o incluso el soviético en la época no han hecho públicos vehículos de naturaleza transparente, ¿a qué clase de tecnología nos enfrentamos? Y ahora les voy a explicar otra cosa, y es que Javier y yo, mitómanos donde los haya, acudimos a un descampado muy concreto, a una zona donde hubo en su día marcas que ustedes van a ver. Horas después, según nuestros cálculos, de los sucesos de los cazadores de Villarcayo, y a unos 50-55 kilómetros de este lugar, 4 soldados que se dirigen a la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos reciben la mayor sorpresa de su vida. Vamos a ver incluso, estas son las inmediaciones, ¿verdad, Javier? Quintana Ortuño es el pueblo más próximo, y a día de hoy, repito, a día de hoy, en los papeles oficiales que ustedes van a ver del Ejército Español, el caso Quintana Ortuño sigue siendo inexplicable, sigue siendo un desafío auténtico. Eran unos soldados que volvían desde Cantabria, desde Torrelavega, y uno de esos soldados, que no ha hablado en todo este tiempo a nivel de los medios, excepto en el instante en que le entrevistan, lo van a ver enseguida en fotografías, es Felipe Sánchez. Felipe Sánchez vio todo esto horas después del suceso que acaban de ustedes de presenciar. Los mismos objetos, los mismos mecanismos, los mismos maquinarios, ¿y qué hacían allí? Y casi tocando el campo. Felipe Sánchez, un placer tenerle aquí con nosotros, muchísimas gracias por acudir a Cuarto Milenio. Qué sensación ver esa foto, ¿verdad? Pues me hace mucha alegría, después de, a la vuelta de 35 años, pues poderlo tener en mis manos. ¿Usted es este de aquí? El de la derecha, efectivamente. Y cuentan las crónicas, por cierto, el primer reportaje, Aquí vimos el OVNI, lo hace no un reportero cualquiera, sino Pedro J. Ramírez, entonces joven, enviado periodístico de esta publicación, y lo tenemos hablando con ellos junto, ahora vamos a explicar, una inmensa huella quemada. Pero las crónicas, Felipe, ya cuentan que usted fue el más audaz, el que quería acercarse a la luz. Cuéntenos, ¿cómo pasó todo? Yo no lo interpreto como el más valiente, sino como el más decidido en ese momento, es lo que yo tomo. Bueno, pues hubo un pequeño rifi y rafa de que yo no voy, ten cuidado, que puede ocurrir esto, o sea, mucho nerviosismo en general a lo que se basaba el tema. Ustedes venían noche completamente fría, cuéntenos un poco, Felipe, quizá esto pasa, repito, después de lo que han visto los cazadores, y ya creo que desde el Puerto del Escudo, que es una zona bien mágica, por cierto, ya han visto algo, ¿no? Bueno, esto ocurrió, veníamos 4 compañeros, que por cierto, ya lo siento, solo poder estar yo, íbamos 4 en un vehículo, en el de Manuel Agüera, conductor, por supuesto. Ricardo Iglesias, que está ahí en la foto, iba con Manolo a la derecha, José Lasso atrás y yo. Los de atrás, José Lasso y yo, pues no es que iríamos dormidos, pero bueno, un poco amurriados, es un viaje, vas tranquilo, relajado. Y Manuel Agüera, que era el conductor, pues por supuesto es el que tiene que estar más atento. Y es el que en un momento determinado, subiendo el Escudo, pues divisó o vio
una luz o una estrella más fuerte que las demás. O sea, le llamó la atención. Bueno, dijo, mirad, mirad. Bueno, pues nos despertamos, nos removimos un poco de estar un poco ahí atontolinados, como digo yo. Bueno, y lo observamos, pero bueno, no lo dimos luego más importancia, seguimos hacia adelante y pues no sé lo que andaríamos, pues no sé, 30 kilómetros, 20, 40, no sé. A la entrada justo de Quintana Ortuño. Efectivamente. Pues Manuel Agüera explicó otra vez, mirad, mirad. Paró el coche y bajamos, salimos todos, nos llamaron a nosotros los de atrás, salimos y observamos ahí unas luces que en perspectivas, era una primero solo una. Pero muy cerca del suelo incluso, ¿no? Pues estaba, más bien se posó en el suelo, se apagó de momento y a continuación se encendieron 4 seguidas a esas. Lo que a mí la vista me alcanza de descifrar, yo no puedo decir era, no sé, una persona, ahora esto, era como un tronco de cono, con un chorro de luz que en un principio era amarillenta, no era muy fuerte. Seguidamente salió más chorros de luz muy fuerte que, bueno, pues ya no podías descifrar mucho lo que era, pero en un principio era como un tronco de cono que por mi modo de entender aproximadamente pues podría tener 2 metros o 3 de altura por 2 de ancho aproximadamente, lo que una persona podría caber aproximadamente. Que coincide con lo que ven en cuanto a medidas, es curioso, los cazadores de Villarcayo. Eso es lo que yo descifro, lo que a mi modo de entender he visto, y eso no me lo quita nadie. O sea, que hay para que lo veamos casi en película, ustedes llegan a bajarse y de aquella primera campana o tronco de cono, de repente, ¡pum!, salen otras que están tocando el campo. Efectivamente, primero era una sola y a continuación se posaron 3 más, luego eran 4. ¿Y qué hacen en ese momento? No, esas se quedan luego encendidas total, con esos destellos que casi, vamos, no ves por la fuerza de luz que tenía. Y es cuando usted decide, mientras hay un poco de miedo, que yo creo que es absolutamente comprensible, han visto a cazadores que eran bragados, bien conocidos en Villarcayo, que se dejan los cartuchos. Y armados, efectivamente. Y armados. Estaban armados en ese momento, cosa que no sucede con los 4 soldados que iban en ese momento, digamos, hacia Burgos. A mí sí que me gustaría preguntarle, si me permites, Felipe, una cuestión, y es: ¿cuánto tiempo están ustedes delante de esos objetos? Porque es un rato. No sé, hace tanto tiempo, pero aproximadamente estuvimos igual 5 o 10 minutos seguro. 5 o 10 minutos. Y sí, después sí, de esos 5 o 10 minutos, ¿ustedes toman la determinación de continuar camino y dejar aquello allí posado? Bueno, en un principio hubo el rifirrafe ese de que yo, y no por creerme ni más valiente ni menos, sino en ese momento la primera intención que me vino es querer saber lo que había ahí en realidad. Acercarse a aquellos objetos. Efectivamente. Y los compañeros que no, que sí, que tira, que dale. Bueno, que yo anduve como unos 30 o 40 metros. Pero ¿usted bueno, ya se adelanta en solitario por aquel pastizal hacia allí? Solo, como 30 o 40 metros. Ya empezaron que vamos, que toma, que trae. Y bueno. Llegan a ponerse nerviosos, según creo. Manuel Agüera nos lo ha contado. Llega a dar miedo. La verdad sea dicha que Manuel Agüera era un muchacho muy tranquilo. Y jamás he visto una persona tan nerviosa como él ese día. O sea, él tenía auténtico, digámoslo así, pánico a aquellos objetos. Sí, nervioso total. Es más, el coche se le paraba, no arrancaba, tiraba. Estuvo un rato así. O sea, que les costó arrancar de nuevo el vehículo para salir de allí. El coche cuando arrancó, le arrancó, o sea, con el nerviosismo del estrincón ese, ¡pras!, que salió el coche. Sí, a trompicones. De lo nervioso que estaba. Vamos a hacer una cosa, Javier, porque aquí es importante escuchar y ver al conductor, al hombre que se puso tan nervioso, y es comprensible, a Manuel Agüera, que por desgracia, por otras circunstancias, no ha podido estar aquí, pero siempre nos ha brindado todo su apoyo, ha intervenido en el programa y pudimos grabarla hace un tiempo, y vean también con qué rotundidad otra persona que ve en ese vehículo, junto a Felipe, observa los objetos. Veamos su testimonio. Y ahora les contamos qué pasa a nivel oficial, militar, qué interrogatorios viven los soldados y qué se encuentran al llegar al terreno, al lugar del supuesto aterrizaje. Vemos a Manuel Agüera. Nosotros empezamos a ver una luz que se acercaba, mejor dicho, unas luces.
que no sabíamos lo que era y que eso iba acercándose cada vez más. Yo no me recuerdo lo que hicimos en aquel momento, sé que paramos, pero sé que luego salimos tumbando, porque no, ¿qué es eso? Nos causó respeto o miedo quizá, con los años quizá miedo, vámonos de aquí porque esto no es normal. No era ni redonda ni cuadrada, era un tremendo, como los focos, estos focos de los campos de fútbol en la distancia, porque que no sabías lo que era, pero era una luz intensísima. A los 2 o 3 días nos cogieron en un convoy 4 o 5 coches militares y nos llevaron al sitio. Ahí es donde se descubre que había terreno, que era prácticamente imposible que aquello pudiese haber ardido, y ahí lo descubrimos nosotros a la vez que lo descubrieron ellos, si ellos es que no lo sabían antes, yo no lo sé, que mucho me temo que cuando nosotros nos llevaron allí, seguro que alguien había ido antes, porque fuimos justo al sitio. A nosotros, a todos, nos entrevistaron uno por uno, 1, 2, 3 y más veces. ¿Qué es lo que pasa cuando ya empiezan los interrogatorios, Felipe? ¿Qué recuerdas? Bueno, pues cuando empiezan los interrogatorios, nosotros de momento, en un principio, pues claro, nos sorprende porque nunca te has visto envuelto en un caso de estos, y aparte del nerviosismo que podíamos tener, pues las consecuencias que se saca luego, todos hemos confrontado en lo que hemos visto o lo que hemos tenido entre manos allí. Nos meten en aviación, en Villafría, como es normal, esto le concurre a aviación, en cabinas separadas, con detector de mentiras, a ver si confrontamos. Cada uno por separado. Efectivamente. Es una cosa muy curiosa, Javier, que ya empezamos a ver en el informe oficial, que los soldados, a pesar de ese aislamiento, una escena de película, estamos hablando de Burgos, en España, y esto no es hablar del Área 51, muy lejos. Y empezamos a ver cosas que no se corresponden. ¿Hay ese informe? Hay cosas muy extrañas que convendría desmenuzar. Lo primero es que ese interrogatorio en el aeródromo militar de Villafría tiene lugar casi 15 días después de los hechos. Es decir, según la fecha que aparece en el informe, pasan 2 semanas y es cuando tienen esa entrevista con ellos. Antes de hacer esa entrevista, y esto probablemente ni los propios testigos lo supieron en su momento, los militares ya habían hecho una serie de indagaciones en la zona. Se habían puesto en contacto, por ejemplo, con la Guardia Civil para saber si algún vecino había visto algo, había alguna denuncia de luces extrañas, etc. No hubo nada, probablemente porque ese encuentro fue a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, luego es bastante lógico que nadie en Villarcayo estuviera un día 1 de enero despierto y vigilando el campo, pero hay otro detalle significativo. Han utilizado una avioneta del Ejército del Aire para sobrevolar toda la zona a ver si han dejado esos objetos que ustedes vieron, marcas sobre el terreno, y dicen que no han encontrado nada. Vamos a ver, por favor, las fotos de las huellas, sobre todo la que aparece los soldados, porque es impresionante. Hablamos de entre 300 y 600 metros cuadrados calcinados. ¿Cómo es el primer impacto, Felipe, cuando junto al comandante ya en la investigación, en la búsqueda de muestras, os encontráis aquello? ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues un poco sorprendidos, porque nosotros no podríamos saber lo que ocurría allí, nada más que íbamos sin tener ningún conocimiento a ver si podíamos hallar algo. Entonces, ya cuando nos sorprendió es cuando vimos lo que había allí quemado, a raíz de eso. Y por cierto, yo me llevé una alegría porque por lo menos hay una cosa que podíamos demostrar que ahí había ocurrido. Incluso, junto con el comandante Llorente, interrogan a varios labriegos de la zona para saber si es quema de rastrojos. Negativo por completo. Efectivamente, se consultó con varios labradores de la zona y que ahí no se quemaban rastrojos desde octubre o noviembre. Que es lo lógico, por otra parte. Es decir, estamos hablando del 1 de enero, las heladas, en fin, cualquiera que viva en esa zona o haya pasado alguna vez por allí sabe que el frío es importante. Las heladas incluso impedirían una quema de rastrojos reciente, es decir, porque el suelo está congelado. Luego, hay algo verdaderamente extraño. La fuerza calórica que calcinó eso era una fuerza calórica que no parecía obedecer a los propios rastrojos. Comentaban, Javier, que incluso la zona de lo que es el campo estaba quemada solamente en un lado. Exacto. Y alguna cosa más.
algunas publicaciones ya para especialistas revisaron el lugar de los hechos 3 meses después, y 3 meses después sigue habiendo todos socavones calcinados en este lugar que estamos viendo ahí, junto a Pedro J. Ramírez, a los soldados y el comandante Llorente examinando la zona. Y quizá aquí entramos en una fase, Javier, desgraciadamente muy conocida para los que hemos seguido el fenómeno en España, que es la absoluta ocultación del fenómeno. Claro, quizá la razón hay que encontrarla en las cosas que estaban sucediendo en esos días en España y que probablemente sobrepasaron a nuestro sistema de defensa en aquel año de 1975, en el inicio de 1975. Primero fueron estos 4 soldados, con Felipe que estaba allí, los que tuvieron ese encuentro, lo denuncian a sus superiores e inician una investigación, en fin, que les honra porque algo raro había sucedido y se interesan por ello. 24 horas más tarde, en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, en Navarra, ocurre un incidente que es clásico en la historia del misterio OVNI en la península ibérica. Misma descripción de los objetos. Exacto, cuando otra campana, otra pera extraña, entra en el espacio aéreo de ese polígono de tiro y se posa en el terreno, desencadenando toda una investigación posterior fascinante. Pero es que además, unos días más tarde, cuando se estaban preparando los interrogatorios de estos 4 muchachos, tenían entonces 20, 21 años, eran 21 años. 21 años, claro, eran soldados de reemplazo, ¿no? Bueno, pues cuando se está preparando ese interrogatorio, el 14 de enero, en la base de Talavera la Real, en Extremadura, 8 o 9 objetos no identificados son detectados por el radar primario de ese centro justo cuando estaban esperando el aterrizaje de un avión que llevaba al ministro de Agricultura a esta base militar. Y se clasifica toda esa información como confidencial. Todo eso, Iker, a la vez, en un periodo de 15 días. Como nunca ha vuelto a ocurrir. Como nunca ha vuelto a ocurrir, efectivamente. Es más, tenemos un mapa y le voy a preguntar a Felipe por su sensación, ¿no?, de por qué de pronto los exponen, ¿no?, a esos primeros comunicados. Vean qué titulares, Informa la Capitanía General. Es que nunca en España había ocurrido algo, una comunicación de la Capitanía General de Burgos diciendo que los soldados coincidían en el testimonio y que no mentían. Pero después, ahora le voy a preguntar, Felipe, ¿por qué cree usted ese silencio? Hasta que incluso aparecen los informes como que le quiten importancia al caso. ¿Por qué ese cambio de opinión? Antes, vean este mapa, por favor, porque describe perfectamente lo que ha comentado Javier Sierra. 1 de enero, Villarcayo, los cazadores observan, se encuentran desde 3 posiciones con ese objeto. Después, Quinta Nortuño, a 14 kilómetros de Burgos, el caso que ustedes acaban de ver con supuestas marcas de aterrizaje. El 2 de enero, un vecino de Solarana, Carlos Izquierdo, denuncia la presencia de un objeto idéntico que le persigue. Y el suceso del polígono de tiro de Bardenas Reales, pudimos entrevistar a los testigos que estaban en las torres de control, como Vicente Martínez. Fueron obligados a cercar la zona, Felipe, donde había quedado todo quemado. Los propios soldados les habían obligado, el teniente coronel en aquel caso, a cercar la zona para que nadie se aproximase. La descripción de los objetos, de esas 24 horas inolvidables, siempre las mismas. No cabe duda de que algo se paseó por nuestro espacio aéreo, aterrizó, no sabemos su naturaleza, quemaba el terreno, no se parecía a nada, y dejó un sinfín de preguntas sin responder. Quizá lo más importante que estamos aportando esta noche aquí es que por primera vez en 35 años aparecen testigos que hablan de objeto tripulado. Hasta ese momento ellos no vieron ningún tipo de entidad, Felipe y sus compañeros no vieron ningún señor dentro ni nada por el estilo, tampoco en las Bardenas Reales se vio nada, en Solarana tampoco hubo descripción de humanoide o algo por el estilo, pero 35 años después nos encontramos con estos testigos, estos cazadores furtivos que por razones obvias silenciaron su testimonio en la época y que nos hablan que ese objeto, esa campana, estaba tripulada. Y eso a mí me llama mucho la atención porque le da una dimensión a estos incidentes de los primeros días de enero de 1975 que hasta ahora no tenían. Felipe, interrogatorios y luego de repente como un silencio absoluto. Da la impresión de que el ejército no ha querido llegar al fondo de lo que ustedes vieron. Bueno, mi pensamiento es ese, efectivamente, confronta con el suyo. Como éramos militares y la cuestión era militar, esto lo han querido dejar un poco apartado de lado. Pero a mí lo que más me extraña, es que ellos hayan sacado a publicidad en Capitanía General del Ejército y que
saben que confrontamos en todos los interrogatorios y que lo hayan tapado. Es lo que yo no puedo describir, pero yo creo que es que ellos, por algún motivo, no lo han querido dar publicidad. Felipe, usted imagino que ha pensado muchas veces, si uno ve esto a apenas un centenar de metros, como ustedes lo vieron, ¿qué era aquello, no? Yo no sé si usted tiene alguna teoría personal, después de 35 años, delante de qué estuvieron. Bueno, la verdad es que me gustaría poder saber lo que había dentro o lo que era concretamente, y eso es una incógnita. Por eso estamos aquí ahora, para ver si podemos sacar más consecuencias de lo que vimos aquel día, pero que es que yo no puedo redactar más que lo que vi. O sea, yo lo que le he explicado, que eran unas luces muy fuertes, en un principio eran unos chorros de luz amarilla flojos, sucesivamente muy fuertes, y como un tronco de cono cuando se pudo ver algo. Y es la incógnita, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es? Que por eso estamos aquí. Pues ahora entenderán muchos de los amigos que están ahí por qué Javier Sierra y yo estábamos en plena madrugada, en el kilómetro 14 de Quintana Ortuño, en mitad de la oscuridad, rindiendo casi homenaje a un lugar que tocábamos con nuestras manos, pensando quizá lo que pensaron ellos, que quizá aquí se había posado algo de otro mundo. Pero también Javier la lección una vez más, tanto de los cazadores, de los soldados de Bardenas Reales o de Felipe y Manuel Agüera. Nadie habla de extraterrestres, nadie es ningún alucinado que ve ninguna verdad, pero eso sí, la rotundidad como un puño de que estuvieron delante de algo que no se parece a nada. Estos son los casos que mucha gente pretende evitar, englobando el fenómeno ovni en cosas de locos. Esto de locos yo creo que no tiene nada. Informes militares, fotografías, documentos, algo ocurrió y ni nosotros ni ellos saben qué es. Hay una lección profundísima en todo esto, Iker, y es que todas estas cosas sucedieron hace más de una vida para unos, es decir, han pasado 35 años y en ese periodo de tiempo los testigos mantienen su relato incólume, exactamente igual a como lo manifestaron en su momento tanto en los interrogatorios militares como ante los medios de comunicación. No han añadido ningún elemento fantasioso ni ninguna interpretación alucinógena. De hecho, el propio Felipe nos ha estado diciendo que él sigue sin saber, como es lógico, qué había detrás de aquellos objetos. Y cuando algo es tan rotundo y tan claro, la siguiente conclusión a la que uno llega es que estos testigos dicen la verdad y nos congracian con ese misterio que es auténtico en esencia. Un misterio con el que muchos desde niños hemos soñado, y estar ahí en Quintana Ortuño es, repito, rendir cuentas con un caso que nadie ha podido explicar y que hasta los más críticos consideran auténticamente inexplicable, auténticamente desafiante, y ocurrió muy cerquita de Burgos, en la carretera de Santander, kilómetro 14. Testigo de todo ello, Felipe Sánchez. No sabe cuánto le agradecemos la valentía, por ahí hay que ser valiente, la rotundidad, la claridad y la honestidad. Muchísimas gracias, Felipe. A ustedes. Ahora entenderán por qué en Burgos, y hay muchos recortes de prensa, hubo auténtico pánico social. Y yo me quedo quizá, Javier, ovnis en Villarcayo, 4 soldados los han visto, un vecino perseguido por una extraña... Pero había un columnista que, haciéndose eco de lo que estaba pasando, tituló «Madre mía, que ya vienen». Era España, era 1975, pocas dudas de que artefactos de procedencia desconocida jugaron con nosotros. Ahí están los casos y los documentos. Javier, ha sido un placer, también y un honor, vivir esta Burgos Operación OVNI contigo. Bueno, nos hemos congraciado de nuevo con el fenómeno OVNI y creo que vamos a seguir en esta senda de investigación. Pues claro que sí, amigo. Felipe, lo repito, muchísimas gracias. Hasta cuando quieran. Vamos con otras imágenes. No tienen que ver con el fenómeno OVNI, pero están ahí, pidiendo paso. Bueno, yo creo que no es la figura que vio el cazador Pablo Casado, tan próxima a él, ¿verdad? Pero es el arquetipo exacto de lo que llamaríamos sombras errantes. Véanla bien porque merece la pena, es una fotografía sorprendente. Además de un lugar mágico, Fisterra, La Coruña. Desde allí nos la enviaba Sonia Montero. Como vemos, hay un gran paraje, está todo verde, ellas hacen una fotografía, no se dan cuenta de nada, solamente de que aquí pues tiene que haber un agricultor porque está su tractor. Pero hay una anomalía. Pero vamos, una anomalía además que representa perfectamente eso, el símbolo que todos tenemos, no sé, de la Santa Compañía.
Sí, un encapuchado, una especie de monje, una figura con una capa negra tapada, a lo que no se reconoce tampoco ni cabeza. Y nos preguntaba que qué podía ser. Ahí lo tenemos. Fíjate en el negativo cómo se ve. Luego la pondremos más grande en negativo ella sola porque se ve perfectamente. Por supuesto, es algo que estaba allí. Ahora, no sabemos qué puede ser. No sabemos si puede ser un tronco con esa forma, que al tomar la fotografía pues ha salido y nos da a nosotros la sensación de que es una especie de monje. Ahí lo tenemos. O otra posibilidad que apunta Guillermo León. Fíjate, es que parece una presencia. Ahí está. Yo conozco alguna foto en Cáceres parecida. Una prolongación así de una sombra muy parecida. Y desde luego es como si alguien estuviese observando, ¿no? Nunca mejor dicho, en la sombra, en la tramoya de las cosas. Qué impresionante porque... Ahí tienes el negativo. ¿Qué podía ser? La otra posibilidad que nos apunta Guillermo, que sea el propio agricultor que estaba ahí detrás en alguna posición que le han tomado un poco extraña y con el juego de luces y sombras pues ha salido así y parece más que un ser normal, un espectro. Ahí lo tenemos. No tenemos solución. Pero fíjate, a mí me da la sensación de que tiene que ser otra cosa porque por el tamaño de los árboles, de las ramas, tiene que estar en una posición muy rara. Tal vez algún apero que haya dejado allí o alguna cosa... No sé. Pero no tenemos solución por el momento para esta fotografía. Pues es inquietante no tenerla porque es algo muy claro. Atención a este vídeo que también lo es. Hablamos ahora de lluvias extrañas. Ha ocurrido al parecer en Gijón. Nos la mandaba un espectador, como bien decía Siker, desde Gijón, diciéndonos que fue grabada a principios del pasado mes de noviembre. Él vio al principio una especie de estelas en el cielo y de repente empezaron a caer, ahí lo tenemos. Sí, pero hay un montón de hebras, ¿eh? Como si fueran hilos. Él nos decía que era como pegajoso, gelatinoso incluso, que se podían estirar, alargar. Mira, ahí vemos cómo cae. Que se alargaban de hasta 15 o 20 metros, tú fíjate. Como gigantescas ahí las tenemos. Telarañas, como ha ocurrido en alguna ocasión. Y en principio pensaron que podía ser una tela de araña y cogieron una muestra. Fíjate que nuestros espectadores se convierten ya en auténticos investigadores. Totalmente, pero CSI, fíjate lo que estamos viendo. Mira, además nos decía que es que caían por todo, por tejados, por los semáforos, por las ventanas. Ahí está, en los propios semáforos vemos cómo caen las hebras. Bueno, pues la llevan a la universidad y en la universidad la analizan al microscopio. Y esas imágenes, incluso de los análisis microscópicos, nos las envían. Bueno, vaya trabajo que han hecho. Porque esto, aunque parezcan telas de araña gigantescas que se estiran muchísimo, 15-20 metros, nos decía, pues no lo son. Fíjate. Los análisis decían que no era nada de eso. Y por el momento no sabemos qué pueden ser. Hay alguna imagen incluso del espectrograma. Ha ocurrido en muchas ocasiones, estas lluvias de cabellos de ángel. Y de todo eso vamos a hablar. Bueno, esto me parece tan interesante, tan raro, tan físico, que hay que ponerse en contacto con este investigador y desde luego saber algo más. Hay que saber algo más, sobre todo si se conservan todavía las muestras, que puede ser muy interesante. Además, conocer el estado actual. Que pedían, mira, ahí están recogiendo las muestras, los hilos. Pedían nuestra ayuda porque, claro, dice que ellos ya no tienen más medios, ni físicos ni económicos, para que alguien les pueda dar una solución. Y nosotros, que tenemos contacto con muchos laboratorios, pues tal vez si siguen conservando alguna muestra la podamos analizar. ¿Qué les parece a ustedes el aspecto, desde luego, de tipo tela de araña, ¿no? Pero muy largas y muy elásticas. No podemos poner ni quitar nada. Nosotros no sabemos nada. Hemos recibido el material. Vamos a investigar y esto, desde luego, viene que ni al pelo. Fíjate, es que algunos parecen casi entidades vivas, ¿no? Una gran lombriz o algo así. En fin, una especie de rocío condensado. ¿Qué demonios es esto? Las lluvias extrañas son una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Prepárense para ver imágenes de impacto, pero ninguna historia que puede ser tan, en fin, importante, tan básica, para romper de raíz lo conocido como la lluvia roja con la que empezábamos este programa. La lluvia roja de Kerala. Es momento de saber un poco más. Pudimos hablar con el científico que la está investigando y sus palabras son absolutamente tajantes. Para él es una lluvia de origen extraterrestre. Al principio hicimos un examen microscópico de estas partículas de color rojo y encontramos estructuras muy similares a otras células biológicas. Y de todos estos estudios obtuvimos un montón de evidencias que nos llevaron a pensar que estas partículas podrían haber tenido su origen en el espacio, y en el año 2006
publicamos un informe afirmando que podría proceder de una fuente extraterrestre. Durante 2 largos meses hubo lluvia de sangre, lluvia roja, sobre la región de Kerala, en la India. Muchos miraban al cielo y estaban convencidos de que se trataba de una maldición, de un mal presagio. Ocurrió precisamente pocos instantes antes de esa fecha que cambió la historia de nuestro mundo, 11 de septiembre de 2001. Y hoy se conserva en una botella como estas, exactamente como estas, en un laboratorio de científicos de la India que han dedicado su vida, no nos extraña, a qué hay dentro de esta sustancia. Cayeron 50 toneladas de criaturas, entidades, hongos, esporas de algas, seres de otro mundo, como mantienen, un episodio de lo que algunos afirman que es la panspermia o la fecundación de la vida que está en el espacio realmente. En fin, muy importante lo que se esconde ahí. Nos cuenta esta historia, la contó en su periódico en ABC, el corresponsal de este medio en Ciencia y Tecnología, nuestro amigo, el enviado de la ciencia aquí en Cuarto Milenio, José Manuel Nieves. Bienvenido, amigo. Hola, Iker, ¿qué tal? Vaya historión. Una historia preciosa donde las haya, sí. Que no ha tenido la atención que yo creo que a nivel científico se merece, una vez más. Hombre, tuvo cierta atención y cierta expectación porque esto sucedió en 2001. En 2001 es cuando se produjo esta lluvia, entre el 25 de julio y principios de septiembre de aquel año. Y inmediatamente, muy poco tiempo después, salió el primer estudio y tuvo mucha repercusión en medios generales. También hubo algún estudio publicado en revistas científicas, estudios preliminares sobre lo que podía contener esta lluvia roja, cuál era el motivo, porque se han dado otras lluvias en otros lugares, lluvias teñidas, pero pueden ser por contaminación del polvo, pueden ser contaminación por algas o por microorganismos, pero ahora lo vamos a ver. El caso de esta lluvia roja es muy especial porque la región de Kerala es una región costera, con lo cual no tiene ningún desierto cerca que pueda contaminarla con polvo. De hecho, no había polvo dentro del agua. Sí había, como muy bien has dicho, 50 toneladas de unas partículas redondas de color rojo, que son las que le dan la coloración al agua, y que se parecen enormemente a los glóbulos rojos humanos. Vamos a verlo, José Manuel, porque hay algunas escenas. Hemos podido entrevistar en Milenio 3, en nuestro programa hermano, a este científico, este doctor, que no me extraña cambie su vida radicalmente porque cree que está en las puertas de la comprobación de la existencia de vida distinta a la nuestra. Vamos a ver en los microscopios electrónicos y demás algo que es lo que llama la atención, lo que rompe los esquemas de mucha gente. Sí. Esto. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que es esto? Pues estas son las partículas que te decía. Fíjate, tienen una estructura abombada, es decir, son como esferas que están achatadas, como si estuvieran achatadas en un punto. Y nuestros propios, los glóbulos rojos de nuestra sangre, tienen la misma forma. Al principio, de hecho, el doctor Geoffrey Lewis, que es el que aparecía ahí y es el autor de la investigación que se hizo en 2001 y de las posteriores que se han venido realizando, la última es del año 2010, ahora hablaremos de ella, lo primero que quiso es averiguar pues, si efectivamente se trataba de glóbulos rojos, de sangre, si realmente había llovido sangre. Y se encontró con una sorpresa. Analizadas al microscopio electrónico, así y más cerca todavía, porque hay imágenes en las que se ven la estructura incluso por dentro, vemos que tienen una membrana muy gruesa, que podría ser consistente con la idea de que es una célula, pero que en su interior no hay ni rastro de un núcleo, no hay rastro de ADN. ¿Qué significa eso para el gran público? Pues significa que el ADN son las instrucciones para estar vivo. La única forma de vida que nosotros conocemos, que es la que se da en la Tierra, se basa en una estructura molecular que es el ADN. Por tanto, ¿por qué la sorpresa? Por tanto, la sorpresa de encontrarse una estructura parecida a una célula o a un glóbulo y que carezca de ADN es lo primero que echó para atrás al propio Geoffrey Lewis. Dice, no, entonces esto no es una cosa que está viva. Vamos a ver qué es. ¿Es polvo del desierto o polvo de tal? Se hacen todas las pruebas, las muestras, no es polvo del desierto, es más, tiene una estructura blanda, tiene una estructura orgánica, sospechosamente orgánica. Esporas de algas, se dijo. Hay muchos argumentos en contra. Primero, el hecho de que no tengan ADN.
no sería posible. Segundo, que esa lluvia se produjo durante 2 meses, aunque también es verdad que el 75% de toda la cantidad que cayó durante los 2 o 3 primeros días y después se fue espaciando a lo largo del tiempo. Siempre con ese color rojizo. Siempre con ese color rojizo. Y estas estructuras en su interior. Y que es lo que les da el color. Cayó en un arco de unos 200-300 kilómetros. Es decir, es un arco geográfico muy amplio, ¿no?, para estar repartida esta lluvia. Cayeron 50 toneladas, 50.000 kilogramos de estas cosas dentro del agua. ¿Qué algas, qué colonia de algas puede dar 50 toneladas de esporas? Es decir, se fueron descartando. Y además había otro hecho, que aquí es donde se agarra a Godfrey Lewis para decir que estos organismos no son de la Tierra, que es que unas pocas horas antes de la primera lluvia, el 25 de julio de 2001, se había detectado un meteorito en la región. Había entrado en la atmósfera, se había desintegrado como hacen tantos, se había oído, las poblaciones locales habían oído un boato, se había registrado la entrada de un meteorito, caen miles de meteoritos. Se habla de un silbido en las crónicas, un gran silbido. Bien. Y de repente la caída de esto. Entonces Godfrey Lewis empezó a pensar en relacionar estos dos fenómenos. Dice, ¿y si estuviera relacionada esta lluvia tan extraña con la caída de este meteorito? ¿Y si el meteorito, al desintegrarse, hubiera dado lugar a una especie de suspensión de estas partículas que después fueron recogidas por las nubes y cayeron en la región de Kerala, que es justo donde cayó? Tiene toda la lógica, porque esas cosas suceden. Ahí nos enfrentamos con la opinión tradicional y con la opinión establecida de la ciencia, ¿no? No ha tenido mucho éxito. No ha tenido mucho éxito Godfrey Lewis en sus historias, en sus planteamientos, porque lo primero que tenía que hacer era demostrar que eso que tenía ahí estaba vivo. Y en el 2010, hace un par de meses, ocurre algo. Ocurre algo que es el último estudio publicado por Godfrey Lewis sobre estas células de Kerala, caídas en Kerala, y es que se reproducen. Ha comprobado que se reproducen. Es decir, crecen y se multiplican en número, que es una de las condiciones que tienes para la vida. No es una condición sine qua non. Hay otras cosas que también crecen y se reproducen y no están vivas, como pueden ser los cristales. O hay también los minerales, hay procesos de cristalización y de mineralización que te da eso. Las estalactitas, cuando crecen, también crecen por acumulación. Es decir, hay otras explicaciones. ¿Y esto ha pasado ahora mismo, recientemente? Y esto ha pasado, sí, en el mes de agosto publicó este estudio. Entonces lo que ha hecho es, a falta del arma más definitiva para poderlas estudiar, las ha empezado a colocar en distintos caldos de cultivo, los que se utilizan normalmente con cultivos celulares. Ha ido variando los contenidos de esos, porque ya veía que no era una cosa normal, y sobre todo ha ido aumentando la temperatura, que es una cuestión muy importante. A temperatura ambiente no pasaba nada, estaban inertes y no ocurría nada, pero al ir aumentando la temperatura allí dentro, en esas estructuras, en esas células, empezaban a pasar cosas. Y cuando llegabas a 121 grados, que es una temperatura a la que en la Tierra apenas algunos extrañísimos organismos hiperextremófilos, es decir, de los que viven en los volcanes, en las chimeneas volcánicas, son capaces de vivir ahí, es cuando empezaban a mostrar una actividad más activa, más destacada. A 121 grados, las células de Kerala reaccionaban. Empezaron a reproducirse. Y empezaron a reproducirse además no como hacen las células en la Tierra, que empiezan, a lo mejor dividen su núcleo, dividen su ADN, se dividen en dos, es una de las fórmulas de reproducción más corrientes. No, aquí empezaban a salir como en el interior de una célula grande, de una célula normal, empezaban a salir como pequeñas celulitas hijas, que hacían como un pequeño racimito dentro, no una, sino 2, 3, 4, dentro del tejido que había en el interior de cada una de estas células. Estas pequeñas células empezaban a crecer y después ya se diferenciaban y salían células adultas, vamos a llamarlo así, tampoco estamos seguros de lo que estamos hablando, y esta era la forma en que se reproducían. Probablemente a partir entre los 121 y las pruebas más extremas que las hizo a cerca de 300 grados de temperatura, y seguían reproduciéndose a esas temperaturas. Con lo cual, una de las ideas que se le ocurren a Lewis después de esto es que la vida, y esta es la teoría de la panspermia, podría haberse repartido o estarse repartiendo continuamente por el espacio a caballo de meteoritos y de cometas, y que en episodios como el que Godfrey Lewis ha estudiado podría ser
un episodio de panespermia en directo, captado en el momento de producirse. Y la gran pregunta, José Manuel, es si esto ha ocurrido en la historia en más ocasiones. Si en la antigüedad hemos tenido, lo que sí tenemos en las crónicas son lluvias de sangre, pero antes, si les parece, ¿por qué no vemos directamente las imágenes, sabiendo lo que ha pasado en la India, que creo que es un tema, o sea, pocos temas tan de película de ciencia ficción a la antigua usanza, los científicos que tienen criaturas que se comportan de forma distinta y que están siendo examinados, pues tenemos otros casos como el de Colombia. Vamos a verlo, imágenes de una lluvia en Colombia, que esto es muy reciente, la lluvia es muy rojiza. Estamos en agosto del 2008, es un poblado, Bagadú, de Colombia, donde durante media hora está cayendo una lluvia rojo sangre. Hasta tal punto, Iker, que hay una bacterióloga que decide coger una muestra y analizarla. Incluso muestra cómo hay 3 cruces que demostrarían en ese test para ver si es sangre, si es hemoglobina, que lo es. Y justamente se ve que es sangre, que no es ningún polvo que ha venido y ha teñido la lluvia de rojo. Ahora, fue analizada luego en Bogotá. Los análisis se han perdido por completo y la ciencia no sabe en estos momentos a qué se enfrenta, porque puede ser, y ha ocurrido en otras ocasiones, que pues, ciertos cúmulos hayan cogido de un matadero, por ejemplo, o de un lugar donde haya habido animales. Esos animales pueden ser incluso decapitados y trasladar esa sangre hasta muchos kilómetros más allá. Puede que ocurriera esto en Colombia, como ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo de la historia. Pero no hemos sabido realmente. Pero no hemos sabido porque los análisis, al llegar a Bogotá, se pierde la información. Hay alguien que tiene esos análisis, pero no ha dado la respuesta a esta lluvia de sangre. La misma oscuridad un poco a otro nivel, pero que a veces envuelve estos casos. Y atención, porque ha habido muy recientemente una lluvia de gelatina. Sí. Las gelatinas también han sido, aunque no tengan mucho que ver quizá, pero caen cosas del cielo que son un poco raras, que muchas veces no llegan científicos, que quizá ya está el elemento importante de la India, que los científicos están con sus medios recogiendo directamente la lluvia, que son ellos los protagonistas, no es nadie ajeno a ellos. Pero esto que estamos viendo, ¿qué demonios es? Esto es muy raro, científicamente está probado, vamos, esta gelatina existe, caen, dice sobre todo cuando hay una lluvia de estrellas, inmediatamente después aparece esta especie de gelatina de masa viscosa que la llaman podredumbre de estrellas. ¿Por qué? Porque a nivel popular, claro. A nivel popular, porque tiene un olor muy fuerte como a podrido. Científicamente sí se han recogido muestras, pero hasta tal punto, Iker, es rara esta gelatina que se deshace casi al instante. Estas fotografías es justo cuando la gente ve que está cayendo y se evapora prácticamente en el momento, con lo cual es muy difícil. ¿Esto dónde ha ocurrido? Mira, ahí está, es muy difícil estudiarla. Pues ha ocurrido en Irlanda, en Nueva York, en Carolina del Norte, en Rusia. Se ha apuntado la posibilidad de que pueda ser algo de la Tierra, que esa misma gelatina sea un hongo que sale de dentro de la Tierra y que la gente piense que ha caído del cielo, porque hay gente, hay testigos que aseguran que ellos vieron que caía del cielo. Y acordémonos de muchos casos, que es curioso, simplemente lo ponemos ahí. Por ejemplo, los famosos sucesos de Fátima, se fotografió y se vio lo que llamaban cabellos de ángel, claro, la interpretación, ¿no?, sociológica de aquel momento, hebras se caían del cielo. Y uno de los casos más extraños, que aquí les hemos contado hace ya unos cuantos años, donde científicos también logran tomar muestras, es la caída de unas hebras de este tipo, ocurridas en Évora, en Portugal, en 1959, doctores Brito y Amaral, que tienen la suerte en su propio laboratorio de salir al patio, están las fotos, las están viendo, y ver las hebras, y dentro de esas hebras había o una espora, o un animal desconocido, o una especie de arácnido, que se comportaba como si estuviera vivo. Realmente, lo curioso de esta historia, que se publicó y tuvo un eco tremendo en Portugal, es que cuando se entregó tanto el animal, las muestras, como los análisis, hubo un pavoroso incendio en el Museo de Ciencias de Lisboa, perfectamente registrado, y aquello desapareció. Es curioso, pero que fue se portada de los periódicos. Todos los análisis, cuando hay lluvias extrañas, algunas de Évora, ellas. yo estuve allí investigando, y realmente el caso se recordaba como algo increíble porque todo el cielo se llenó de esto. Es decir, que en el cielo a veces pasan ciertas cosas, explicables unas, otras bien curiosas, y lo que es lluvias de sangre, a lo largo de la historia, se veían como un acontecimiento como pasaba en Kerala, luctuoso, ¿no?, como signo de mal presagio. Sí, bueno, en Colombia
Ellos decían que era un castigo de Dios y así lo han interpretado, como un castigo divino porque el hombre estaba haciendo algo mal. Y eso era una premonición de que además en esa aldea iban a pasar cosas malas. Y lo tienen todavía así, tienen esa superstición. Pero a lo largo de la historia, fíjate, en Venecia, en el año 989, cae una lluvia de sangre, y no solo lluvia, sino también nieve. Hacía mucho frío en ese invierno y esa lluvia caía incluso en copos nevados. En 1551, en Lisboa, los techos de Lisboa se ven completamente llenos de lluvia de sangre también. En Inglaterra, en 1565, en el obispado de Dol, llueve sangre y de nuevo sacan incluso los santos a la calle Iker porque creen que es un castigo divino. En Tennessee, en 1841, no solamente cae sangre, sino también carne y pequeños trozos de grasa. Llegan a analizarla. Febrero de 1849, en Carolina del Norte, lluvia de sangre e incluso hígados, cerebros y carne de lo que creen que es aves. Hablábamos antes y apuntamos la posibilidad animal, de que, ¿no? claro, de que un viento, determinados fenómenos meteorológicos hayan captado a esos animales, se los hayan trasladado y pues haya llovido incluso las vísceras. 1869, en California, de nuevo, lluvia de carne y huesos durante 3 minutos. 1890, lluvia roja sobre Terranova. La interpretan de nuevo como un castigo de Dios y también hay varios días en los que las iglesias se llenan de gente rezando porque creen que es el fin del mundo. En Calabria, en Italia, en 1890, en este caso caen incluso las cabezas de las aves. Se ven incluso cabezas, picos, o sea, que la mayoría patas. de casos que tenemos sí que parece una raíz orgánica. La mayoría sí. Pero hay otros que traen esta sorpresa. Claro. Es como dos mundos completamente distintos, ¿no? Es que, bueno, tú sabes, ha habido... la documentación que ha hecho Carmen es estupenda, no ha buscado todos los casos de lluvia de sangre o de lluvias rojas, pero ha habido veces, en la India, por ejemplo, que han llovido ranas, o que han llovido peces. Y es arañas. Un fenómeno... Una de las últimas ha sido de arañas. Pero es un fenómeno perfectamente explicado y natural. La gran pregunta, José Manuel, es si en otros casos de la antigüedad, que no había análisis ni científicos, podría haber han pasado ocurrido esto. fenómenos de estas células, ¿no? Las lluvias, de que lluevan cosas o de que llueva tal, pues se sabe desde hace mucho tiempo, y además se sabe cuál es el fenómeno, que son estas corrientes de evaporación tan grandes que te dan, a lo mejor encima del mar, donde hay un banco de peces y se absorben peces que son transportados por los vientos en las nubes y que son llovidos encima a cientos de kilómetros de distancia, o ranas o vísceras o incluso aves que se destrozan durante la subida. Una de las teorías de la India que argumentaban los científicos en un principio incrédulos, eran murciélagos destruidos por algún tipo de corriente, ¿no? Sí, pero insisto, entonces estas partículas tendrían ADN. Claro. Porque los murciélagos serán lo que queramos, pero tienen ADN igual que toda criatura viviente que conozcamos. Y yo hay una cosa que no entiendo, José Manuel. A día de hoy, con estos últimos análisis, esto se reproduce, sea lo que sea, como de película, repito, a 300 grados, entre 121 y 300 grados. Y sigue habiendo un silencio tremendo mientras un grupo de científicos de la India piensan que en esta botellita, algo muy parecido, tienen la clave para saber si la vida vino del espacio, fuimos fecundados. ¿Cómo es posible que sigan en esa soledad, ¿no? Que no haya más pruebas, que no sé, que quizá no hayan distribuido el material si es tan abundante en otras universidades? Yo creo que es lógico. Yo creo que es lógico lo que está pasando con esto y te voy a dar cuál es mi modesta opinión. Si de verdad es lo que Geoffrey Lewis dice que es, eso es una convulsión, no solamente para la ciencia, sino para el pensamiento, para la filosofía, para la moral, para la religión, para los fundamentos de la cultura y del arraigo de la cultura humana, tan grande que hay que tomarse todas las precauciones posibles antes de dar un paso tan definitivo. Sería un cambio enorme admitir que en la India han llovido células de origen desconocido. Pero la ciencia, en esas dos líneas, ¿la vida vino de fuera o se estableció aquí? Es igual de milagroso, entre comillas, el asunto, inexplicable de momento para el hombre, porque no hemos logrado, ¿verdad?, reproducirlo. Pero un día vamos a hablar de esa sopa primigenia, de la vida, de los experimentos que se han hecho intentando volver a crear vida, y si ha habido errores, aciertos, ¿a qué nivel estamos? Lo cierto es que de fuera o de aquí, el asunto de la India merece luz, merece foco. Seguiremos muy atentos cualquier tipo de novedad. De momento, la última, hace unos meses,
las células, entre comillas, se han reproducido. Díganme si no es apasionante. Está ocurriendo en la India y aunque no se le preste mucha atención, son científicos, publicaciones científicas, material científico el que se está aproximando a este enorme misterio. Lo trajo una vez más nuestro compañero José Manuel Nieves. Muchas gracias, amigo. Gracias, Iker. Hasta la próxima. Hasta cuando quieras. Seguimos con más noticias. Sí. Esta sería la gran noticia, ¿no? Sí, pero ha habido noticias pero a ha habido nivel muchas más. arqueológico, histórico. Vamos Venga, con ellas. Vamos con el repaso semanal de Cuarto Milenio. Primera noticia, en fin, no sé ni cómo describirla. Hace tiempo que se viene hablando de los rituales para invocar fantasmas de niños. Hay mucha leyenda, mezcla de criminología y de ritos ancestrales en todo esto, pero en Tailandia, como digo desde hace mucho, hay estudios sobre algunas antiquísimas creencias, fetos de niños para invocar antepasados puros del otro lado. Bueno, pues todo eso viene ahora a colación porque ha habido un hallazgo absolutamente macabro y que algunos investigadores y sobre todo antropólogos relacionan. No lo sabemos, pero la noticia y las imágenes son estas. Hace unos días sí que se celebraba en Tailandia un funeral masivo para que los fetos que fueron hallados en un templo, más de 2000 cuerpos de niños, pues encontraran la paz. Los fetos humanos al parecer proceden de abortos ilegales y eran llevados para incinerar en un templo de Bangkok. El macabro hallazgo se descubrió porque los vecinos habían denunciado en numerosas ocasiones el fuerte olor que salía del monasterio. Primero se encontraron 350 fetos metidos en bolsas de plástico, luego otros 1.800 en cajas en el almacén del tanatorio. La mayoría de los grandes monasterios de Tailandia disponen de un tanatorio en el que se guardan los cadáveres hasta que las familias de los fallecidos dan instrucciones para incinerarlos, bien porque es la fecha propicia o se dispone de suficiente dinero para llevar a cabo el funeral. Por el momento se ha detenido a una mujer de 33 años que al parecer trasladaba allí los cuerpos desde el año 2005. En fin, veíamos hace algún programa, ¿verdad?, las billones de posibilidades, conjunciones, aciertos absolutamente a niveles microscópicos que tienen que darse para que se produzca el enigma de la vida, ¿no? Y en todos estos cuerpos, pues ese proceso interrumpido de una forma absolutamente criminal, que estaban ahí en un templo esperando a qué. En fin, qué triste y qué terrible noticia. Otra, también oscura en otro aspecto, tiene que ver con Hitler y con los afamados o legendarios platillos volantes de los nazis. Pues al parecer ahora hay pruebas de que Adolf Hitler construyó platillos volantes, pero para bombardear Estados Unidos. El diario The Telegraph asegura que el dictador tenía un proyecto secreto, OVNI, que implicaba la construcción de una superarma en forma de nave voladora que cambiaría el destino de la Segunda Guerra Mundial. Hay incluso personas que han asegurado que observaron estos ingenios de forma esférica, con una cabina central, la cruz gamada en la base y volando a baja altura sobre el río Támesis o sobre Praga en 1944. Al parecer el creador del OVNI fue Hermann Göring y su objetivo era que los platillos voladores lograran alcanzar destinos lejanos y destruyeran Londres o Nueva York. Y según un técnico que habría participado en el proyecto, los ingenieros alemanes construyeron al menos 15 de estos discos voladores. Hay muchos estudios, sesudos análisis sobre si existieron o no los platillos volantes de la esvástica, su forma circular, su cúpula, en fin, así los imaginó un genio como Juanelo Turriano, ¿recuerdan? Hace 7 días lo contábamos. Vamos a hablar ahora de una civilización completamente distinta, aunque también tenía su aspecto guerrero y malévolo. Los romanos. Han aparecido sus restos en Gran Bretaña. Arqueólogos británicos han hallado en Londres una villa romana de más de 2000 años de antigüedad. Los expertos que trabajaban en Sion Park han encontrado a medio metro de la superficie más de 11.500 objetos, entre los que se encuentran puntas de flecha, monedas, joyas, cerámicas e incluso vasijas. También se hallaron 2 brazaletes de metal, una piedra de lava y un brazalete de oro de la Edad de Bronce. Además, se encontraron algunos de los caminos romanos más importantes de las Islas Británicas, entre ellos uno que conectaba la antigua ciudad de Londinium, Londres, con Chichester. Ahora nosotros hacemos de arqueólogos para encontrar los secretos de la música del misterio, ni más ni menos. Lo tengo ya aquí, directamente, el doble CD de Cuarto Milenio, en fin, con un libreto que ha salido como de casi 100 páginas, música cósmica, música del misterio, la música que nos hace soñar, que nos inspira,
que nos hace preguntarnos mil y una cosas. Ya a la venta, doble CD, La nave del misterio, la música de nuestro programa de Cuarto Milenio y de Milenio 3, por supuesto también. Vamos ahora con lo más insólito de la semana, noticias que nos dejan así, con los ojos bien abiertos. Fíjense, hemos hablado muchas veces de las premoniciones. En este caso ha sido una premonición y a la vez un sueño o una aparición. Una madre pierde a su hijo, que es piloto, se llama Rafael Pavón, en el año 1990. Su avioneta se estrella contra la Guayana Potosí, un monte de más de 6.000 metros de altura. Ahora, 20 años después, la madre dice que ha soñado con su hijo y que le ha dicho el lugar exacto donde se encuentra su cuerpo. Rastreadores han ido hasta allí y justamente donde había dibujado esa madre que podía estar su hijo, lo han encontrado. Estaba igual que hace 20 años, incrustado en el asiento de su avioneta. Ahora por fin, la madre y el hijo descansan en paz. Ustedes recordarán a este actor tan afable de películas como Mary Poppins o Chitty Chitty Bam Bam, ¿verdad? Bueno, pues el actor, que ya tiene 84 años, estaba haciendo surf. Más bien, estaba paseando por el mar en su tabla de surf y se quedó dormido. Cuando se despertó, estaba en medio del mar. Creía que iba a morir por una insolación. Y de repente se vio rodeado de aletas. Muerte segura, dijo. Son tiburones. Pero no, eran delfines. Delfines que fueron guiando la tabla de este magnífico actor hasta tierra firme. Él dice que los delfines salvaron su vida. Y hablando de playas, de mar y de criaturas, fíjense en esta imagen, porque aún no se ha identificado qué tipo de animal puede ser. Ha aparecido en una playa de Coffs Harbour, pero quien se lo encontró se pegó tal susto que tan solo tomó una fotografía con su teléfono móvil y luego se la enseñó a un amigo zoólogo. Este no pudo identificar qué animal era. Dijeron que podía tratarse de un perezoso y ahora la última posibilidad apunta a una zarigüeya. ¿Ustedes qué piensan? ¿Un animal conocido o una especie no identificada? Les aseguro que el que viene a continuación, es uno de los mejores reportajes que hemos recibido en nuestra sección de hemeroteca. Vamos a ir a Italia y vamos a conocer un rito absolutamente asombroso, que quizá ya no exista, pero que existió en un tiempo reciente. Verán qué fotos, verán qué expresiones. Vamos a la hemeroteca. Impresionante el reportaje de la revista Triunfo. Nos marchamos concretamente al sur de Italia, a la Italia profunda, concretamente al Tacón, de esa maravillosa región, 1965, Lecce, concretamente Galantina es el pueblo, y allí se produce, desde hace muchísimos años, una extrañísima tradición que es también catarsis, y algunos dicen que hasta exorcismo. La danza de la tarántula. Los documentos gráficos, que es según lo que a ustedes les va a interesar más, son de verdad, como digo, impactantes. Bueno, se reúnen todo tipo de personas, lo hacían en aquellos años, posición casi de muertos en vida, otros que empiezan a convulsionar, otros que empiezan a hablar en un lenguaje extraño, sujetados por sus familiares. Es el origen, la auténtica danza de la tarántula. Es justo en la época de la cosecha, ahí lo tenemos, cuando hay más picaduras por la tarántula, porque las tarántulas salen de sus nidos. Entonces todo el pueblo va hasta este templo, el de San Pablo, en procesión, y allí hacen ese ritual, ese baile Iker, que hace que muchos entren en trance. También, fíjate, hay una larga historia, porque en unas cisternas que hay muy cerca de este templo echan arañas y serpientes y después beben agua de ese pozo, de esa cisterna. Así creen que si han sido picados se van a curar de la picadura, a veces mortal, de la tarántula, y si no han sido picados, pues de cierta forma van a estar protegidos. Pero cuidado, amigos, que tenemos uno de esos ritos de iniciación casi chamánica, de trascendencia, de hipnosis colectiva, propio, creemos, ¿no?, de los mundos más atávicos y atrasados, de África, de América, de Oceanía. No, en la vieja Europa, en el tacón de Europa,
en Galantina. Ahí está. Vean qué imágenes. Algunas de las muchachas adoptan en esa especie de trance la posición de la propia araña y van arrastrándose. Déjenme que les lea un fragmento de este artículo maravilloso de Federico Patelani, que dio a conocer esta historia y la sacó de Italia. Dice: con frecuencia algún danzante cae al suelo, como fulminado, mientras otros beben agua del pozo en el que previamente se han arrojado las arañas y serpientes, agua que luego vomitan, creyendo con ello quedar inmunizados para siempre. Y la Iglesia, bueno, que permite esto sin gustarle mucho, pero que sabe que no hay otra solución, que las danzas casi enloquecidas y espíritas en el templo de San Pablo se tienen que seguir dando durante siglos y siglos. Las imágenes nos muestran auténticos aquelarres de la antigüedad. Incluso hay mujeres que se suben a las cisternas y parecen estar predicando. Increíble. Ahí la tenemos, echando una oratoria, ahí está. Arrebatada por una especie de éxtasis místico, se dirige a todo lo que es el grupo, que llega a ser de 25.000 personas aquí en Galantina, y hablándoles con voces que a veces no son propias. Vaya historia más fascinante. Yo creo que de las más bonitas la ha recuperado nuestro compañero Javi Pérez Campos. Vaya historia bonita. Triunfo, año 65, la danza de la tarántula. O sea que todo eso que nos han contado, un poco hasta cómico, ¿no?, de que danzaban para sudar y quitarse el veneno, tiene otra versión, más oscura, más profunda, más terrorífica. En Lecce, en la Puglia, ahí estaban los danzantes del mundo de la auténtica tarántula. Vamos con otra historia bien distinta. Enemigo público número 1 durante 20 años. Es más, el enemigo público número 1 antes de Bin Laden. Pero el caso es completamente distinto. Se habló de un genio atroz, terrible, una bomber. Este era su aspecto, su retrato robot. Un mundo de cables, de engranajes, de rudimentos extraños para el común de los mortales. En él se desenvolvía este misterioso personaje que han visto. Su nombre en clave, una bomber. Y en este universo, en una cabaña perdida en Montana, se fue convirtiendo poco a poco en el enemigo público número 1. De alguna forma, la actualidad nos vuelve a hablar de él. Vamos a analizar la historia de este hombre, de este misterioso individuo, con dos buenos amigos. Uno de ellos sobra presentación, Vicente Garrido. Muchísimas gracias, amigo, por estar de nuevo con nosotros en esta sexta temporada. Nos acompaña también nuestro compañero Gerardo Peláez. Gerardo, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Vicente, una bomber, un retrato, un hombre marcado. Vamos a ver su historia. Las imágenes son alucinantes porque es atrapado en un lugar lleno de cosas. Y además la investigación fue muy difícil. Durante años mantuvo en jaque a la primera potencia mundial. Por dos razones. Una, porque es el asesino en serie más inteligente de la historia. Tenía un CI de 170, comparable al de Einstein. En segundo lugar, porque él no permitió que la policía pudiera utilizar los indicios habituales con los que sigue la pista a los asesinos. Fibras, huellas dactilares, testigos, en definitiva. Era un hombre que construyó con sus propias manos los artefactos mortales y por eso mismo, como tú muy bien has comentado, oculto en la oscuridad del bosque, durante 2 décadas se convirtió en el enemigo público número 1. Es que yo creo que para el gran público, Vicente, los especialistas como tú en criminología evidentemente lo conocéis, pero el gran público yo creo que todavía no. Una bomber. También por qué ese nombre, ¿no? Y ya verán el aspecto. Gerardo, incluso parece que este individuo, aunque ahora lo sabremos todo en torno a él, tuvo que ver con aquellos famosos experimentos de los que hemos hablado aquí, de control mental, MK Ultra, y acabó muy tocado. Sí, fue una de las claves para que se acabase recluyendo en una cabaña como esta en Montana de 3x3. Este hombre lo tenía todo, era profesor de Berkeley, como decía Vicente. Era un profesor, él, universitario. Universitario de Berkeley, un genio, considerado un genio, pero con 17 años es sometido a una prueba por Henry Murray, el creador, uno de los cerebros del MK Ultra, le marca esta prueba, que luego la comentaremos más a fondo, y es cuando verdaderamente, a partir de ahí, empieza a tener ya una serie de visiones y de pensamientos que lo obligan a recluirse en esta cabaña. Un hombre en una cabaña, enemigo público, repetimos, y además con manifiestos antisistema. Esa palabra que está ahora tan de moda, antisistema. Bueno, pues uno de los primeros antisistemas fue una bomber. Creo que con estas pistas lo mejor es concentrarnos en su historia, saber qué le pasó, qué le ocurrió y cuidado, porque en estas últimas semanas, desgraciadamente,
nuevos Unabomber están creando el pánico en diferentes países, siendo también, bueno, pues una alarma social importante la que han generado. Bombas de factura casera. Se habla de Internet como lugar donde la gente aprende fácilmente a construir artefactos de un poder explosivo tremendo. En fin, viajemos a esa cabaña, pero a la real. Vaguemos hasta ese lugar misterioso. Conozcamos la historia de este auténtico expediente X hecho persona, Unabomber. Durante 17 años, Estados Unidos vivió asolado por una serie de atentados que aterrorizaron a todos los habitantes de la mayor potencia mundial. Las fuerzas de seguridad pensaron que se trataba de un grupo organizado. Sin embargo, tanto dolor fue obra de un solo hombre. A finales de mayo de 1978, un paquete bomba abandonado en el parking de la Universidad de Illinois y dirigido a un profesor del centro, amputaba la mano de un vigilante de seguridad del recinto. Era el primer paso de un elaborado plan para cambiar el mundo tal cual se conocía. Siempre con el mismo modus operandi. Paquetes bomba realizados artesanalmente con materiales de ferretería, que fue evolucionando a lo largo de todos los años. Cartas con el sello de la muerte dirigidas a directivos, empresarios o personal docente. Recibidas en empresas, organismos, incluso aviones, con el único objetivo de erradicar el progreso, sembrando el terror. En primera instancia, los investigadores trazaron un perfil que correspondía a un individuo con una inteligencia superior a la media. Para años después, apuntar que simplemente se trataba de un mecánico de avión al que se le daba bien hacer bombas. Palos de ciego para tratar de capturar al hombre más buscado de Estados Unidos, por el que ya se ofrecía una recompensa de $1 millón. En el camino, 10.000 sospechosos interrogados, 3 muertos, decenas de heridos y mutilados y $50 millones gastados en una investigación que se abría o se cerraba según la frecuencia con la que Unabomber atacaba. Hasta que por fin el 24 de abril de 1995, tras casi 2 décadas de atentados, Unabomber da señales de vida. El New York Times recibe un extenso manifiesto en el que el terrorista expone las razones que le habían llevado a actuar así, criticando duramente la nueva sociedad tecnológica y asegurando que si se publicaba, dejaría de enviar bombas. El FBI accede a publicarlo, pensando tal vez que esto llevase a su detención. Así fue. De las miles de llamadas que recibieron asegurando saber la identidad del asesino, hubo una que cuadraba. La de David Kaczynski, que aseveraba que su hermano Ted era Unabomber. Kaczynski era un brillante profesor de matemáticas en Berkeley hasta que en 1970 dejó todo de lado y desapareció. Theodore Kaczynski fue detenido en una cabaña en Montana donde llevaba alejado de la civilización desde 1971. Vivía sin agua, sin luz y sin contacto con la humanidad y perpetrando su plan para cambiar el mundo. Entre esas 4 paredes elaboraba las bombas y seleccionaba los objetivos, mientras su odio contra la civilización crecía por momentos. Unabomber, el hombre que durante 17 años había tenido en jaque a todo el FBI, había caído. No piensen que es atrezo, bueno, en este caso así, de nuestro compañero Juan Villa, pero realmente es un calco de las extrañas armas que Unabomber fabricaba día y noche durante años en esa caseta perdida en mitad del bosque.
Vicente, pistolas creadas con auténtica artesanía y también maldad, hay que decirlo, artefactos explosivos con los que matan personas, y por eso habláis los especialistas de asesino en serie, 3 víctimas, y sobre todo la sensación, lo extraordinario de el hombre que, partiendo del mundo universitario, se enfada con todo ese universo y se marcha a huir del mundo. Esa es la cuestión. Yo creo que uno de los puntos más interesantes de este asesino en serie, que tiene ángulos verdaderamente apasionantes y que veremos, es el hecho de que pasa, como comentaba antes Gerardo, de ser un profesor de matemáticas en el departamento de Berkeley a, durante unos años, aislarse del mundo antes de decidir llegar a esta cabaña, porque él se mete en una cabaña que él construye con sus propias manos en 1978, pero él se despide de Berkeley en 1969, a pesar de que el departamento le quiere renovar un año más. Él se encuentra a disgusto. ¿Qué le pasa a una bomber, Vicente? Lo que se ha podido saber, ¿por qué esa fracción mental de decir contra el sistema, contra la tecnología? Parece que tiene como una visión de que el mundo va mal y... He tenido la oportunidad de estudiar en profundidad el caso, he podido ver informes originales. Yo creo que la explicación la tenemos. Yo creo que muy brevemente sería esta. Él es una persona que desde niño tiene dificultades de relación importantes, es muy inteligente. Esto ya de por sí te separa. El hecho de que tú tengas un coeficiente intelectual por encima de los demás hace que, quieras que no puedas participar quizá de lo que es las actividades cotidianas o el vocabulario, los intereses cotidianos de tus compañeros. Su relación con sus hermanos tampoco es, con su hermano mayor tampoco es muy positiva, sin que sus padres planteen demasiados problemas, en el sentido que no podemos hablar de una familia, ¿verdad?, que abuse de él, ni mucho menos. Simplemente que él tiene dificultades de relación. Me hablas, Vicente, del aislamiento del superdotado. Exacto. El aislamiento del superdotado más la ausencia de habilidades sociales. Es decir, un chico que le cuesta mucho mantener unas relaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Él aprende que si quiere marcar la diferencia, ya que no puede hacerlo con los deportes, con su capacidad para salir con chicas, por ser popular, lo tiene que hacer a través de su inteligencia, y lo consigue. Él consigue una beca para ir a Yale, posteriormente obtiene el doctorado en matemáticas en la Universidad de Montana, y muy joven es nombrado profesor en Berkeley. Pero ahí es valorado pobremente por los estudiantes. Sus compañeros tampoco parece que están muy interesados en relacionarse con él. Y él ve con mucha rabia que incluso un compañero suyo menos dotado que él es promocionado por encima de él. La cuestión es que entonces llega un momento que él ya no puede soportar esa situación más y abandona. Y de pronto toma una determinación. A partir del año 78 él va a vivir aislado. Y lo que va a hacer es justamente lo contrario de lo que ha hecho hasta ahora. Si él ahora se estaba esforzando por constituir una especie de faro intelectual, por ser un docente, por enseñar cosas que él en su privilegiada inteligencia pensaba que podía descubrir para los alumnos, ahora se va a convertir en algo totalmente opuesto. Se va a convertir en un enemigo implacable de esa sociedad en la cual él quiso estar integrado pero no pudo. Es muy curioso, Vicente, porque ahí das una clave, una bomber, el nombre, Gerardo. Yo no conocía este detalle, era porque de pronto hay un pánico en Estados Unidos en el aspecto de que este hombre ataca centros docentes, sí, universidades. Así es, los americanos, que son muy dados a renombrar todo y a ponerle nombres así sonoros, pues le bautizan una bomber porque manda sobre todo los paquetes bombas a colegas suyos universitarios, a universidades y también a líneas aéreas. Tanto es así que en un momento se piensa que las bombas son fruto a lo mejor del trabajo de algún grupo organizado de alumnos de extrema izquierda, apolíticos, antisistema, incluso de algún empleado de compañía aérea. Era época de muchos despidos dentro de diferentes aerolíneas y podía ser algún empleado, como decíamos también en la pieza, el que había mandado ese tipo de bombas. Él envía las bombas a grupos de personas que tienen para él un valor simbólico. Por ejemplo, como comentaba Gerardo, envía bombas a colegas suyos universitarios porque él fue expelido o expulsado por sus compañeros o por las envidias e intrigas de la universidad. Él no pudo ser el profesor que quería ser, por consiguiente envía bombas a profesores. Envía bombas a las compañías aéreas porque los aviones pasaban por encima de su cabaña y le molestaban. La última bomba que mata a una persona que le envió a un empresario maderero porque estaban construyendo un aserradero a 800 metros de donde él vivía y el ruido le molestaba. Es decir, que enviaba gente que no conocía, pero que de alguna manera representaban grupos de sectores, de personas o de profesiones que a él le habían estado, digamos, molestando. Por ejemplo, una de las personas que resulta atacada es un vendedor que él no conocía para nada de una tienda de informática, porque él consideraba que la informática estaba robando el trabajo a gente que, como él, hacía trabajos con su cabeza, pero trabajos que él le costaba hacer
a lo mejor días, ecuaciones complicadísimas, un ordenador lo podía hacer en minutos. Qué curiosa esa circunstancia, ¿no? El matemático en contra de ese avance imparable que es la informática. Ahora ahondaremos, Vicente, si te parece, en ese manifiesto, que también llama mucho la atención. Se ha hablado de luchador de la ecología, incluso, yo no sé qué tendrá que ver o no, antisistema. ¿Qué códigos hay en ese manifiesto que una bomber pone como condición para entregarse de alguna forma? Por cierto, ¿sabían ustedes que hay una bomber catalán? Así de claro. Vamos a contar su historia también. Vicente, por cierto, asesino en serie, sin lugar a dudas para las autoridades, 3 víctimas, y yo no sé hasta qué punto logra su éxito en la potencia de los artefactos. O sea, la genialidad de su mente y poquitos elementos de ferretería, hemos escuchado en el reportaje, logra convertirlos en bombas de verdad, claro, con autonomía y potencia. Aquí no había nada. Este hombre no tenía agua, luz, no tenía teléfono, no tenía coche. Además, en el argot de verdad de la investigación criminal tenía lo que se llama mucha conciencia forense, es decir, él mucho antes, ¿verdad?, de la publicidad que dan estas series y del CSI, él, por ejemplo, jamás utilizó su saliva para pegar algunos de los sobres que contenían estas cartas trampa, porque él ponía en algunos de los envíos, él escribía, por ejemplo, aquí está el paquete, ¿verdad?, dentro está la caja con la bomba, entonces tú abrías el paquete y había una carta en la cual incitaba al receptor a abrir la caja, por ejemplo, le decía que le enviaba un manuscrito que él pensaba que le podía interesar, etcétera, ¿no? Bueno, pues no había restos de saliva, nunca introdujo ningún elemento de su cuerpo dentro de los artefactos que él dejaba. Es decir, tenía mucha conciencia forense. Es más, esto es un dato que muchas veces no se sabe, pero él en una ocasión recogió un pelo en un lavabo público y lo introdujo dentro de uno de los paquetes para dar una pista falsa a la policía, cosa que se supo, pues ese pelo se perdió con la explosión, pero se puso porque él posteriormente lo comentó en una entrevista. Un tipo que utilizaba su desarrollo mental. Él llegaba a borrar los sellos, los sellos que llevaban las cartas, llegaba a tratarlos para borrar no solo sus huellas, sino las de los operarios de las oficinas de correos y así no identificar en qué zona había adquirido el sello, con lo cual era imposible dar con él. Además, otra cuestión muy importante es que él envió paquetes hasta 7 estados diferentes, con lo cual tampoco la ubicación geográfica quedaba clara. Y otra cuestión muy importante es que el FBI, la famosa unidad de ciencias de la conducta que hemos visto en El silencio de los corderos, elaboró un perfil, pero resultó ser un perfil catastrófico, por 2 razones. Primero, porque utilizó un retrato robot que ha salido anteriormente, que lo vemos con unas gafas muy amplias de sol, pero la descripción que hizo el testigo, porque ese retrato robot se hizo a raíz de un paquete que él dejó, porque él en un principio dejaba los paquetes, por ejemplo en el parking, donde hemos oído que un vigilante jurado perdió un dedo. Luego, posteriormente, a partir de 1987 ya los envió por correo, pero él en un principio los dejaba. Entonces ocurrió que en el año 87, que fue el último que él dejó, le vio un testigo, pero como él llevaba una caracterización muy buena, probablemente llevaba peluca, probablemente además estaba también el hecho de que él vivía en una situación prácticamente inhumana, con lo cual los rasgos no se definían. Es decir, que ni el perfil del FBI ni el retrato robot que hemos visto, que de alguna manera parecía que podía dar una imagen de él, eran acertados, con lo cual todavía dificultó mucho más la investigación del FBI. Que además es muy curioso, empieza la recompensa, hemos visto los panfletos, $1 millón. Empiezan $50.000. O sea, date cuenta hasta dónde sube y el daño y el pánico que crea una bomber que llega al $1 millón. Es increíble, desde luego. Y durante estos años nadie logra identificarle. Yo decía lo del una bomber catalán y luego de la tristeza que nos da la actualidad con un montón de paquetes bomba de grupos antisistema que está ocurriendo ahora mismo. Esto es noticia y está ocurriendo ahora. Lo de una bomber catalana a mí me tiene intrigado. Esto salió a raíz de salir en una bomber, pues hubo evidentemente imitadores, lógicamente, y este en concreto es muy parecido en cuanto al perfil de una bomber, no tan inteligente como el original, pero este hombre se llama José Miguel Iglesias Aranda, hizo 9 atentados en Cataluña, todos a sedes políticas, a oficinas del INEM, era un parado que estaba un poco también desquiciado con la sociedad. Un ávido lector, decían que era el gran lector de Bakunin, incluso cuando le detuvieron, los propios vecinos decían que siempre le veían con un libro en la mano y una persona de hola y adiós, una persona que te cruzas con él y tampoco identificas. Pues fue detenido finalmente porque mandaba extrañas misivas a los periódicos, a La Vanguardia en este caso, responsabilizándose de esos actos y firmaba con un extraño anagrama, símbolo que se llamaba la Rosa de Fuego, aparte de unas siglas que se llaman CIRA. Es decir, que de nuevo el ego es lo que lleva también, en este caso el una bomber catalán, a dar con su detención. Más fascinante. Hay que decir que el propio una bomber no imitó, pero se inspiró en otro bombardero
muy famoso que se llamó George Metesky, que le llamaban The Mad Bomber, el bombardero loco, que actuó desde 1940 hasta 1957 en Nueva York. Hubo una diferencia. Este hombre estaba, el bombardero loco, Mad Bomber, estaba enemistado con la compañía en la cual él había trabajado, la compañía eléctrica Edison. Él sufrió un accidente, se dio de baja, pero pasado un tiempo la compañía Edison le dijo que tenía que reincorporarse. Él no quiso porque decía que se sentía enfermo. Entonces le despidieron y él durante 17 años estuvo poniendo bombas. Él no las ¿También 17 años? También 17 años, curioso. Y las bombas él las dejaba, las enviaba, por ejemplo, a teatros, o las dejaba él personalmente en cabinas de teléfono, pero no mató a nadie, aunque mutiló a varias personas. Y es muy interesante porque Mad Bomber tenía una especie de firma, un acrónimo que era FP, que significaba Fair Play, porque él lo que pedía a Edison era que tuviera Fair Play con sus trabajadores. Juego limpio. Exacto. Mientras que una Bomber ponía FC, que significaba Freedom Club, el Club de la Libertad. Qué curioso, anagramas, símbolos, comportamientos parecidos. Una cosa importante, Vicente, a ver si podemos casi titular eso en clave, porque imagino que es un manifiesto muy extenso. Él pide que se lea ese manifiesto, hemos visto incluso su propia letra. ¿Qué extraemos hoy de, yo no sé si la política interna o la filosofía de una Bomber? ¿Qué había en ese manifiesto que para él era tan importante? Bueno, lo del manifiesto es extraordinario por muchas razones. Yo creo que a los espectadores les puede interesar muchísimo, porque la inteligencia de una Bomber es lo que le pierde, su capacidad y su necesidad para escribir, porque cuando el FBI entra en esa cabina encuentra nada menos que 22.000 páginas escritas. 22.000. 22.000 páginas escritas. Él había escrito 22.000 páginas durante estos 17 años. Había una autografía del año 79, había diarios que le había mantenido. Claro, aquello es un tesoro extraordinario a la hora de comprender la mente criminal, ¿no?, de un asesino en serie. Entonces, a partir del año 70, porque se encontró una carta que él escribió, pero que no fue publicada, una carta que él escribió en el New York Times en el año 1970, en la que él ya despotricaba de la sociedad industrial. Y de hecho, esa carta del año 70 es enormemente interesante porque ya plantea el mismo tema que luego va a plantearse en el manifiesto, a saber que la sociedad industrial y la tecnología constituyen un lavado de cerebro para el hombre, que nos pervierten en nuestras cualidades más positivas y que en definitiva hacen que la persona cada vez sea más insignificante y no se valora el esfuerzo del ser humano. Antitecnología. Y la idea de que la sociedad industrial y la tecnología en manos de los poderosos y del gobierno se constituyen en un mecanismo de control. Hay historia. Vamos a hacer una cosa, porque realmente la historia de una Bomber da para mucho. Yo no sé si han hecho películas sobre él, pero desde luego han hecho documentales, desde luego, y personaje. Quería apuntar algo más todavía, que es que cuando van a detenerle a un hombre en una cabaña 3x3 en medio de Montana, se juntan más de 100 agentes del FBI y de la policía montada para dar con él, ¿sabes? Que es lo curioso. Luego, en el juicio, esta cabaña que vemos aquí es llevada desde Montana a Sacramento como prueba testimonial. ¿Y la vuelven a poner ahí como está aquí? La suben a un camión y la transportan hacia Sacramento para demostrar que una persona que vivía en este ambiente durante años sin agua corriente, sin luz, estaba loca, que era un poco en lo que basaron la defensa. La increíble historia. El juicio es algo muy interesante. No se celebró un juicio, pero los preliminares fueron también extraordinarios. ¿Por qué? Porque claro, cuando la defensa perdió la posibilidad de que el interior de la cabaña fuera desechado como prueba, porque claro, sin la cabaña no había nada. La cabaña era lo que demostraba, porque había diarios y todas las bombas y todo. Cuando ya la defensa no pudo contar con esta baza, entonces lo que le dijo a Kaczynski es: mira, lo que vamos a plantear es que tú estás loco y por consiguiente te vas a librar de la pena capital. Entonces Kaczynski dijo: de ninguna manera, yo no acepto que vosotros digáis que yo estoy loco, de ninguna manera. Entonces le dice al juez: renuncio a mis abogados y quiero defenderme a mí mismo. Eso no le gusta mucho al juez, porque los jueces saben en Estados Unidos que cuando uno prescinde de los abogados y se defiende a sí mismo, se mete en un buen lío. Pero la cuestión es que en esa circunstancia le aseguran que si él acepta la cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza, no lo declararán loco. Y simplemente, de esta manera, él evita la pena de muerte. Y él lo acepta. ¿Pero qué ocurre? Que cuando meses después él ve en la prensa que todo el mundo le había considerado como un enfermo mental, entonces él escribe una carta al Tribunal Supremo diciendo que fue coaccionado para firmar y que quiere un juicio para demostrar, y esto es lo extraordinario, que él no es una Bomber. Dicho de otra manera,
que él corrió el riesgo de sufrir la pena capital con tal de no tener tras de sí el San Benito de un loco, porque él quería, por encima de todo, preservar su obra, la obra en la que él se había sentido alguien muy importante, una especie de desafiador. Por eso, en una de las notas que se encuentra en su autobiografía, dice, a propósito de unos comentarios que hace circular el FBI, dice el FBI que soy una persona loca y que estoy completamente solo en mis propósitos. Es posible que esté loco, pero créanme, no estoy solo. Como dando a entender, mi obra dejará una estela. ¿En qué quedó la pena Uno Bomber? Quedó finalmente cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de fianza, porque el Tribunal Supremo no accedió a su apelación y por consiguiente se confirmó la pena original. Y él está ahora en una prisión de máxima seguridad en Colorado. La increíble historia de este hombre que se apartó de la realidad, de la humanidad y que fue en contra de la tecnología. Y el asunto de los antisistema pues se ha puesto evidentemente muy en boga. Es un término que vuelve a salir y aunque sea en un titular, Gerardo, en estas últimas semanas ha habido otros Una Bomber, entre comillas, que han causado mucha... Hemos tenido meses trifulca, ¿no? de octubre y noviembre, desde luego, muy alarmantes, porque todo empezó en octubre con unas bombas que enviadas a unas sinagogas de Chicago, la patria chica de Obama, incluidas, estaban como camufladas dentro de unas impresoras y fueron obras de una yihadista, una miembro de Al-Qaeda, residente en Yemen. Pero es que después, en Grecia, ya obra de gente antisistema, se encontraron diferentes envíos bomba, tanto a embajadas de diferentes países como a personalidades políticas como Berlusconi, Angela Merkel. ¿Bombas de ese tipo? Bombas de ese tipo, caseras, que incluso tuvieron que dar la vuelta a aviones que ya iban transportando esos paquetes desde Grecia a diferentes puntos de Europa, tuvieron que dar la vuelta porque evidentemente habían detectado las bombas que iban hacia personalidades. Todos los miembros de seguridad de toda Europa están ya pendientes para intentar que esto no ocurra, pero desde luego, sobre todo en Estados Unidos, la sombra de Una Bomber ha vuelto a ser vista por parte de las fuerzas de seguridad. Yo creo que la moraleja, atacan de esa forma. Yo creo que la moraleja de Una Bomber es: si la sociedad por diferentes razones discrimina, segrega y aísla a personas sensibles capaces de hacer una gran contribución, está corriendo el riesgo de que se conviertan también en enemigos implacables. Lo decía Vicente Garrido, un asesino en serie, sin agua, sin luz, en una cabaña durante 20 años, coeficiente intelectual como el de Einstein. Menuda historia. Vicente Garrido, como siempre, muchísimas gracias por la lección. Gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, Iker. En fin, podemos hacer un contraste, pues quizá Una Bomber querría en su foro interno volver casi a tiempos del Neolítico, ¿no? Y nosotros vamos a hacerlo, vamos a hacer ese viaje hacia lo lejano de la tecnología y del progreso. Podríamos hablar de los españoles tal y como fuimos. Bueno, no les voy a dar más datos. No solo se puede hablar de sacrificios en culturas lejanas. En España, en tierras de Castilla, por ejemplo, hubo sacrificadores, pues parece que los hubo. Vean estas imágenes, porque esta especie de templo, de escalinata que sube a los cielos, es una muestra. Y este lugar es nuestro siguiente objetivo. Es muy lógico pensar que en algunas culturas que consideramos más primitivas se practicaba el arte y el rito del sacrificio humano. En nuestra mente colectiva están ahí los aztecas, ¿verdad? Casi sacando el corazón en los llamados chacmol para entregárselo a los dioses. También imaginamos a los abruptos incas desangrando a personas para casi bañarse en el rojizo elemento como muestra de su poder. Y así, como digo, en muchísimas civilizaciones que ha habido en nuestro planeta. Claro, resulta extraño imaginar esto en nuestra tierra, en nuestro país, en las personas que fuimos de alguna forma hace ya muchas páginas del tiempo. Eso ocurre con los betones, que ya pasaron por cuarto milenio hace no mucho tiempo, en aquellas enigmáticas figuras de piedra, ¿las recuerdan? O toros gigantescos, o extraños cerdos que marcaban algunos terrenos, nadie sabe por qué. Bueno, pues los betones, que ocuparon gran parte del corazón de Castilla, eran expertos, por lo que parece, astrónomos. Se fijaban en las estrellas y por eso trazaban extrañísimos templos que a veces daban la impresión que eran utilizados como sacrificio. Desconocemos casi todo de lo que fuimos, de este pueblo primitivo. Los últimos hallazgos en la zona de Ulaca son sorprendentes. Nacho Ares ha hecho de avanzadilla para que conozcan todo en torno a este enigmático pueblo, un pueblo que fuimos nosotros mismos.
Los betones son uno de los pueblos celtas peninsulares que hoy día sabemos son el resultado de una evolución en la propia península ibérica. Es decir, tenemos que imaginar que desde el siglo VIII en toda la zona de la Betonia, que son las penillanuras occidentales de la meseta, lo que se fue formando fue uno de los grupos celtas de la península ibérica, un grupo de gentes que vivían en castros, que utilizaban cementerios de cremación y que fueron los primeros grupos que se asentaron en el territorio. Hay un texto conocido, clásico, de un autor llamado Plutarco, que recoge un edicto que tiene lugar en el año 96 antes de la era, un edicto que se refiere a una prohibición que se va a establecer en una ciudad betona, la ciudad de Bletisama, que se identifica actualmente con Ledesma. Se habla de los bletonenses y se dice que los bletonenses deben de dejar de sacrificar seres humanos, y eso está ocurriendo en el año 96 antes de la era. Es decir, de alguna forma, si hay un edicto que prohíbe el sacrificio humano en el siglo I antes de Cristo, es porque hay sacrificios humanos en esa época. Hace 2000 años, el pueblo betón dominaba esta montaña, en cuya cima se encuentra la ciudad de Ulaca, una ciudad inexpugnable, a más de 1500 metros de altura, a la que incluso hoy solamente se puede subir por animales o utilizando un tortuoso camino de granito de más de media hora. Vamos a descubrir sus secretos. A caballo entre la realidad y la leyenda, el pueblo betón ha pasado como un huracán por la historia. De él solamente nos han quedado sus berracos, las enigmáticas marcas de territorio en forma de toro de piedra y cientos de ruinas en las que sus viviendas, cementerios y santuarios permanecen mudos ante el paso del tiempo. No poseían escritura y las referencias a ellos en autores clásicos como Estrabón, Plinio o Tito Livio solo hablan de fieros guerreros. Sin embargo, los betones eran mucho más sofisticados. El castro de Ulaca, junto al municipio abulense de Solosancho, es uno de los mejores ejemplos para demostrar ese refinamiento. Dominando el valle Amblés, encontramos triples murallas que hacían imposible el asalto a la ciudad. Una necrópolis en la que confirmamos el aspecto guerrero de sus gentes y lo más extraordinario de todo, santuarios en donde se ofrecían sacrificios a divinidades de las que no conocemos ni los nombres. Sabemos por los autores clásicos que los betones hacían sacrificios. Este es el santuario de Ulaca, en donde seguramente se realizaban estos sacrificios de animales y, según muchos autores, también sacrificios humanos. Sabemos que en Panoyas, un sitio que está en Villarreal, un monumento muy parecido al de Ulaca fue utilizado en el siglo I después de la era para llevar a cabo sacrificios de animales. Las vísceras de los animales, una vez que el animal era matado, era sacrificado, las vísceras se repartían en las diferentes cazoletas, en las diferentes concavidades que tiene la roca. Los canales que comunican una de las concavidades y las diferentes cazoletas, esos canales servían para, digamos, para que circulara a través de ellos la sangre de los animales, algún otro líquido que formaría parte un poco del ritual de libación, y todo ello al tiempo que un sacerdote, una sacerdotisa, rendía culto a las divinidades del lugar. El yacimiento, además, o el monumento en particular, además de esa lectura religiosa, ¿no?, esa lectura simbólica, tiene también una doble interpretación, que es muy reciente, y es la lectura astronómica que en los últimos años algunos investigadores que están trabajando sobre el terreno han podido interpretar en virtud de la orientación del monumento. Los duros inviernos de la ciudad betona, en los que fácilmente podían alcanzarse los 15 grados bajo cero a 1500 metros de altura, no impidieron que sus recios guerreros afrontaran con una fuerza casi mágica el comienzo de la lucha. Para ello, realizaban misteriosos ritos de iniciación de los que solamente nos ha quedado el escenario en donde se llevaban a cabo. Esta es una de las estructuras más emblemáticas de Ulaca. Es la llamada sauna. Esta estructura, excavada, como se puede ver en la piedra, consta de 3 cámaras, una antecámara, la cámara donde se tomarían los baños propiamente de vapor, donde estoy yo sentado, y aquí tendríamos la cámara de fuego.
habría un cierre de materia orgánica, de madera o de piel, que permitiría que arrojando agua desde este lugar entrara el vapor y se pudieran tomar esos baños de vapor. La interpretación de los monumentos de Ulaca es complicada y arriesgada. Simples peñas de apariencia tosca, pero con evidentes marcas realizadas por los betones hace 2000 años, nos sorprenden a cada paso por la vieja ciudad celta. De pronto Ulaca se abandonó. Con la romanización y la pacificación de la península ibérica, el recinto amurallado no tenía sentido. Sus habitantes debieron de trasladarse al llano y ocupar la ciudad de Ávila, allá por el cambio de era. Sin embargo, la magia del lugar ha quedado impregnada en la montaña. Que de padres a hijos y de abuelos a nietos se nos han contado historias y se nos ha referido los restos de la ciudad de Ulaca con una mezcla de respeto y de admiración y con un cierto halo de misterio respecto de lo que pudo ser pues la gran ciudad de nuestros antepasados más remotos. La colina sobre la que se levanta la antigua Ulaca fue y es un lugar sagrado. Las cuevas de granito que cruzan la montaña están llenas de leyendas que aún hoy hablan de animales perdidos en ellas, que han conseguido cruzar el corazón del cerro, apareciendo en el otro lado de la sierra. Justo ahí, en el corazón de la montaña, se conserva el secreto del misterio de los betones, un enclave que quizá nunca podamos alcanzar. Estamos en la alta madrugada, con todo el respeto del mundo, buen instante, buen momento para darnos un garbeo por un lugar lleno de leyendas, en pleno corazón de mi tierra, además, de Vitoria. El cementerio de Santa Isabel, Iker. Hasta allí nos vamos. Carla Villegas nos enviaba esta fotografía, realizó varias tomas en ese cementerio. Como vemos, en algunas sale humo. Parece que puede fuego ser fatuo, casi. No, el vaho. El vaho porque hacía mucho frío en la época en que fue tomada. Y ahí tenemos el rostro. Una especie de perfil con fauces, un ojo. Sí, sí. Vamos un poco a remarcarlo. Belmez, un poco Belmez. Sí, la verdad que sí, no da muy buena sensación. Y nos decía Pero Guillermo... el ojo estaría aquí, ¿no? Ojo, boca... Nos decía Guillermo que no haría falta ni siquiera recrear lo que es la formación, porque tú estás viendo un perfil, pero es que hay una cara. Sí, hay sí. dos ojos, una nariz hacia abajo, ahí la tenemos. Y luego aparte el perfil que parece alguien, vamos. Claro. Una boca abierta, ese sería el perfil, pero la cara a la que nos referimos estaría aquí. No está recreada, no está tocada por Guillermo León. Es una pareidolia que ha salido así, es un tanto inquietante. Ahí la tenemos, tan solo hemos variado el color para que resalte todavía más, Iker. Pues con 11 o 12 años yo pasaba, hombre, no frecuentemente, pero alguna vez lo hice y me daba mucho susto, intentando grabar algo que habíamos escuchado por la radio, que eran psicofonías. Pero nos daba tanto miedo que nos íbamos rápidamente del lugar, porque impresiona al caer la noche, sin duda, este maravilloso cementerio de Santa Isabel. Vamos con otra historia. Bueno, antes de ir con otra historia, si le gustan los cementerios, si lo visita o cualquier otro sitio y tiene una fotografía extraña, dos vías de contacto, cuartomilenio@4.com, si nos envía sus fotografías, su material a través del correo electrónico, y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Este lugar se ha hecho muy célebre después de la experiencia de hace un par de programas, ¿no? Eso es. Casa Castellarnau, en Tarragona. Allí estuvieron Pablo Molina Ortiz y un amigo. Nos decía que es becario de formación de personal investigador de la que Universidad... no son parte del mobiliario, que de parecen muy Alcalá de serios. Henares, no. Ellos además estaban haciendo pues algunos trabajos de arqueología, porque son arqueólogos. Fueron hasta esta localidad y decidieron visitar no solo la historia que hay bajo tierra, sino también un lugar peculiar. Y para peculiar, la fotografía que obtuvieron. En este caso, esos espejos, ¿verdad?, que Paloma iba diciendo, por aquí tenía que haber una ventana o una puerta por donde escapaba esa niña fantasmal. Bueno, pues bien, aquí vemos, a ver, vamos a dar a la fotografía para atrás y vemos, Iker,
a ver si nos fijamos. La Sí, anomalía una especie estaría... de resplandor ovalado. Esto es, aquí. Sí. Aquí la tenemos resaltada, se ve perfectamente. Ahí está. Y nos decían que qué podía ser. Hemos descartado que fuera algún reflejo, porque por la situación en la que están las luces, Guillermo dice que no sería posible. Que en todo caso tenía que ser algo que estuviera en el espejo. Muchas veces cuando los espejos son antiguos, por la parte de atrás se van escamando y hace que ya no nos reflejemos, ¿verdad? Y queda como una especie de sombra blanca o negra en algunas ocasiones. Estos espejos tienen que tener muchos años y tal vez pueda ser esa la explicación, aunque como nosotros tenemos imágenes grabadas allí, vamos a revisarlas también y a ver si encontramos la solución, y si no nos pondremos en contacto con nuestros amigos de Tarragona para que vean el espejo, vayan, nos manden una fotografía de esa misma estancia, de ese mismo espejo, y podamos resolver este enigma. Bueno, un resplandor bastante fuerte. Ahí está, lo dejamos ahí. Bueno, lo dejamos ahí no, porque este programa con tantos contenidos tiene que acabar coronado por una breve reflexión. Una vez más llegamos al final de nuestro programa con la mente y la maleta de las cuestiones sin responder realmente repleta. Hemos visto testimonios, creo que con la fuerza de la honestidad auténtica. Nadie puede discutir, no sé si estarán conmigo o no, que estas personas del incidente de Burgos, tanto los cazadores de Villarcayo como los soldados de Quintana Ortuño, evidentemente vieron algo. Y la pregunta es eterna y creo que irresoluble, porque ese algo no tiene que ver con algo espiritual, sino parece que es físico. También es un contrasentido imaginar seres de las estrellas lejanísimas que vienen en aparatos que tienen combustible y que dejan una marca en el campo. Es un contrasentido. Quizá el fenómeno ovni esté todavía mucho más lejos de nuestra humana capacidad de comprensión. Pero también llegamos aquí a este punto final, a esta cima del programa, con la sensación de que la ciencia sigue teniendo cosas que aprender. ¿Por qué digo esto? He hablado con científicos del máximo nivel en esta semana para investigar la historia que ustedes han visto y que hemos preparado como mejor hemos sabido, la lluvia roja de Kerala. Ahí están las fotos, las imágenes del microscopio electrónico, ahí están las supuestas células. Y les puedo asegurar que las principales autoridades, que además son abiertas y son buenos investigadores, tengo que decirlo, no han tomado cartas en el asunto. No lo han visto interesante, no lo han visto apasionante. Yo no sé por qué demonios pasa esto, pero incluso podría decirles que los primeros datos del caso de Kerala, en algunos ejemplos claros que no voy a citar, los dábamos nosotros. ¿Qué ocurre? Que da la sensación de que en la ciencia también hay sus mafias. Tengo que decirlo, porque está compuesta de seres humanos. Que la ciencia tiene sus modas y que aunque nos quieran meter en la cabeza a marchamartillo que la ciencia es la verdad, la ciencia pasa por sus procesos que tienen más éxito y otros se acaban olvidando. Y no quiere decir que los que se quedan a un lado no tengan razón. Qué difícil debe ser, tenga razón o no, para este científico de la India mantener su teoría, porque todos van en contra, no quieren creerlo, no quieren escucharle. Y las pruebas, los documentos y la propia sustancia está ahí. Créanme que ha sido una impresión hablar, repito, con científicos españoles del aspecto de la biología y que no muestren mucho interés. Madre mía, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántas personas que han descubierto cosas simplemente se encuentran gritando en el desierto, sin que sus colegas hagan caso, porque es hasta peligroso intentar ponerse a favor de una historia tan compleja? Por lo tanto, a ustedes y a mí, ¿qué información científica nos llega? ¿La verdad o la verdad que algunos imponen con sus propios códigos? En fin, un viejo sabio hace ya muchos años dijo algo muy a favor de la ciencia, como estamos nosotros, pero que la ciencia es como una gran esfera. Conforme va creciendo y ampliándose, más puntos de contacto con lo que desconoce tiene. Y estamos ahí, en las fronteras siempre de cosas que son incomprensibles. En este programa, una buena muestra, y en 7 días, muchas más. Aquí les esperamos.